o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. ¿Qué hecho bolsa? Ponemos hoy. Ya puse la pasada. Qué bajón. Como 11 tipos, más 12 con Martínez. Todo su cuerpo técnico, 23 jugadores en plantilla. No te pueden dar una alegría hace 2 meses. 3 meses. 4 meses. 3 años. 3 años, ¿cierto? Pero bajón. Qué inútiles que somos, no como club, como institución en general. Presidente, vicepresidentes, pues son varios. Comisión directiva, jugadores. Todo el mundo, desastre Cerro Porteño. De arriba a abajo, desastre. Desastre. Ya no es el plantel, ya no es el director técnico, ya no es el presidente. ¿Quién es lo que es? Todos son. Para la gente que se pregunta, son todos, es un conjunto de todo. Sí, vi lo de Alfred. Chuputa Dan, no pega eso tampoco. Tengo miedo yo. Igual era algo que se iba a venir. Pero bueno, arrancando el día de hoy el programa porque hay mucho por hablar. ¿Qué tal, Franco de Rosa? ¿Cómo estás? Y mal, boludo. Yo sé que mal porque ayer Cerro Porteño de vuelta no mostró la credencial de jugar una Copa Libertadores. Ayer yo tengo muchas cosas que decir. Vamos a hablar justamente de Cerro Porteño porque ayer fue una vergüenza. Fue una vergüenza y para mí hay un principal culpable y es el principal responsable de esta catástrofe. A pesar de yo sé que los jugadores tienen responsabilidad. Yo sé que los jugadores no mojaron la camiseta. Yo sé que hay jugadores que ya no tienen que estar en el club, pero hay un señor que no entiende, no le entra en la cabeza, no sabe, no tiene ideas, es Diego Martínez. Yo no sé qué hace en Cerro todavía. Es una lacra que cómo vos le vas a meter a un jugador que está recientemente recuperado de una indisciplina y vos lo metés en un duelo de Copa antes que Fariña. No puede ser que Fariña no tenga minutos en este Cerro Porteño. Y Araujo, quien entró sin una rodilla, ayer tuvo minutos. No sabía ni dónde estaba. No sabía dónde estaba parado el jugador Sergio Araujo. Yo no entiendo qué Martínez tiene con Araujo. Yo no sé cuál es, si le paga o no sé, pero obviamente que no podemos decir esas cosas. Pero es una vergüenza que Cerro Porteño tenga que pasar por esta clase de atrocidad. Porque es una atrocidad. No hay por dónde se lo mire. No hay por dónde bancarlo. Y después Martínez sale y dice que jugó bien el partido. ¿Dijo eso? Menos mal lo vi. Claro que sí. Menos mal lo vi. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y él después dice, queda a disposición. Pero yo no entiendo por qué la directiva no hace nada. ¡Plata! Yo no entiendo por qué la directiva... Porque Martínez no es capaz de decir renuncio. ¿Qué necesita? Es un trabajador igual que vos. Va a buscar y velar por su bien, no por el bien del club, porque le chupa un huevo el club, porque no es canterano del club, no fue ídolo del club, no tiene ningún lazo emocional con Cerro Porteño, y como cualquier trabajador del mundo que no va a renunciar porque quiere que se le pague la indemnización. Claro. Y no pasa nada, está todo bien, Martínez, no es culpa tuya que seas tan malo como técnico, es culpa del presidente que te eligió, es culpa de la comisión de fútbol que te eligió, no es tu culpa, mi brother. Está bien, y si querés cobrar, vas a cobrar.
se te va a terminar echando. Pero no es tu culpa, porque es culpa del presidente que te eligió. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Y el tipo, como le chupa un huevo al club, y como es un trabajador igual que todos nosotros, va a velar por sus propios intereses y no va a renunciar. ¿Para qué va a renunciar? Si gente más allegada a Cerro no renunció. Juero. Sí. Juero se tuvo que pagar para que se vaya. Sí. Como cualquier trabajador. Manolo se tuvo que pagar para que se vaya. O sea, Cerro un plata fácil. Vení 3 meses, hace 2, 3 cagadas, te indemnizamos y te vas. Sí, pero... Y no pasa nada. Porque eso estamos viendo todos los años. Todos los años. Hola, Belén Rivas, muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien, Marco. Un saludo para vos, para Franco, para la gente en Twitch y en TikTok. Y bueno, lo que decíamos ayer, catástrofe lo de Cerro Porteño, la verdad. A la única persona que se le salva, a mí me parece que es el Alexis Martín arquero. Arias, sí. Solamente el arquero, la verdad. Ponele que Luquitas Quintana hizo un buen partido dentro de todo, pero... Pero el tema que es técnicamente, ¿sabes lo que pasa? Que ayer Dios mío, vimos los que cambios. lo sacó a Rivas. Después creo que lo sacó a Benítez. Al Pachi. Lo sacó al Pachi. Al O sea, Pachi. después lo mantenía, lo sacó a Pirida Mota. Metió y, Bruno Valdés, güey. y Bruno Valdés dejaba a Wilder Viera en cancha. No. Y tardó en sacarlo a Rivas. No. Rivas al primer tiempo Rivas estuvo en un cumpleaños, ¿cómo se dice? Rivas ayer Totalmente Yo no sé desentonado qué de pasó un con partido. Rivas. Es un partido contra muy Palmeiras. importante. Necesitabas ganar No, triste lo de Rivas, lamentable. para estar seguro por lo menos con un pie a la siguiente fase, pero no sé qué No es se lo que tiene. demostró. Pero no sé qué tiene en la cabeza los jugadores. No sé. No se demostró. No entran con esa actitud de querer ganar, de querer buscar, de querer generar. Palmeiras, a mi parecer, Media máquina Palmeiras sí, ayer, ¿eh? pero igual con esa media máquina que se está mencionando en varios lugares, es que ellos tenían de repente por ahí esa viveza. Imagínate en el primer gol, ¿qué es lo que pasa? Ellos saben que hay una falta, cobra rápido Piero, el árbitro, y automática, y ahí termina el gol. En un segundo te cambió totalmente, y me parece que es la segunda vez que pasa en este torneo que Cerro recibe un gol así de esa magnitud por una desatención. A mí lo peor me hace es que saber que Palmeiras estaba media máquina, porque se notaba que estaba media máquina. Y lo que más me duele es que si no estaba Alexis Martín Arias, vos decís... No, tú ¿Cuánto se terminabas hubiera- ¿Cuánto terminaba el partido? ¿Cuánto hubiera terminado, no? 5. Porque realmente ayer Cerro Porteño tuvo... Uy, esa fotito. Eso es lo que nos hay que mostrar. Aviso. Sí. Ahí está, ese es mejor. Gracias, mi rey. Ah, que ahí de fondo está el... Ahí está. Chopina. Ahí está. Bajó Perfecto. Gerard. ¿Podemos escuchar después el hincha? Y yo- Vamos a tener el hincha opina Más también. adelante. Vamos a hablar justamente Y de el eso. burro que hizo también el gesto, Gerard. Ay, ¡Qué ay, burro! ay, yo te digo algo. ¡Tonto! Se viene otra sanción para Claro. Cerro. Y Palmeiras dice Sí. la cuarta vez que Cerro Porteño no hace lo mismo, por el tonto. ¡Wow! ¡Sos vos! ¡Caíste! Muchas cosas pasaron. ¡Caíste en la que no tenías que caer! ¡Wow! Habían 200 celulares filmándote, amigo. 200. Estaban buscando que hagas Era el lo que vos hiciste. momento, ellos estaban esperando el momento en el que haga Y el obvio que te chupan gesto. huevo no tener un peso partido en la mitad para pagar los $50,000 de multa. Obvio que te chupan huevo. Ojalá te cobren a vos. ¡Bobo! Buena pasión, qué barbaridad. Cerro, Arias justificó su titularidad. El único destacado. Cheino, ¿puede haber una forma de reducirle el salario a los jugadores? Si realmente existe alguna forma de hacer No, o no van a solicitar eso, no creo. El jugador No, te va. son todos mercenarios. Nadie quiere. Nadie va a aceptar una rebaja de sueldo, hermano. No. Todos van por sus intereses propios. Y eso es lo que a mí me molesta. El problema en Cerro son los intereses propios del presidente para empezarlo. El presidente tiene intereses más propios que intereses por el club. Te puedo asegurar que otros presidentes duermen pensando en su club y se despiertan pensando en su club. Y te aseguro que Zapac no es así. Porque tiene intereses propios. Los mismos los técnicos. Martínez, intereses propios. Está buscando que se le eche, le chupan huevos, si perdemos no perdemos, porque quieren la plata. A los jugadores, ¿qué les calienta? Ganan su plata, se van a hacer su asado, graban su video, tranquilo, pa. ¿Vos pensás que a ellos le afecta como le afecta al hincha? ¿Vos pensás que a ellos le afecta como le afecta al pobre tipo que se tuvo que bancar la pelada de ayer?
tomarse 2 colectivos, gastar para su entrada, Noche, gastar para su hoy comida. madruga para el paro de muchos cerristas Sí. hoy. No, pero no viven pues la realidad de muchos. Viven en su nube de pedo. Ya son pues futbolistas. ¿Qué piel les calienta? Qué fuerte. ¿Podría pasar un bolígrafo de lente? Sí, Pido señor. mil disculpas al gris y se puede. Excelente. Sí, Tiranos, sé que tiranos. ese no, espera. Pasa que a mí me impresionó mucho que en el. ¿Le pasa, Frankie? En el hincha opina, que pude ver y escuchar también, muchos estaban así al borde de las lágrimas. Claro, Hay una sí. decepción total. Belén, hoy en día el desfanatismo es la única solución para dejar de sufrir por Cerro. La gente se está desfanatizando por culpa de la gestión de hace 15 años. O sea, a mí por lo menos hoy en día, ¿Por qué hay muchos me afecta cerristas que no se mucho, dan me- cuenta de eso? ¿qué periodista? No, muchos hinchas digo. Ah, ¿Por qué hay muchos hinchas que no se dan cuenta de ¿de eso? qué? Y de que ya hay un ciclo cumplido realmente No, sí, dentro de no, una directiva. yo creo que Yo todos creo que los hay hinchas se dan hinchas cuenta. que se dan cuenta y hay hinchas que son familiares de ahí los que están adentro, por eso no dicen un carajo. No puede ser, Pues yo boludo. creo que no hay hinchas que no estén... Que Yo se- creo que todos se yo dieron cuenta. creo No puede ser que no se dé hay cuenta. un cerrista que no... Ya no se puede. Esto es insostenible. No, no se puede. Todos decimos eso. Y ahora otra vez, con la lista de la oposición, que tal se unió con tal, y tal se unió con tal, y tal se peleó con tal, ¿por qué vos te uniste con tal y vos no? Quilombo. Ayer sí que Rejala ya no se fue lo más la reunión. ¿Por qué? Porque buscan intereses propios en el club. Es la misma cagada de siempre, es lo que vengo diciendo. Todos buscan hacerse de un nombre y acostarse a dormir con Cerro Porteño. Todos. Nadie vela por los intereses del club, velan por sus intereses propios. Y eso le funda a Cerro Porteño. Qué fuerte. Y es siempre la misma historia. Y con la pelea ahora de los candidatos de la oposición que se pelearon entre sí porque vos te uniste con tal, yo no quería que vos te unas con tal, te das cuenta que están buscando intereses propios. ¿Qué van? Pensás que esta gente no se va a meter en política después de agarrar Cerro Porteño si el sueño de esta gente era estar en política. Qué Muy fuerte. fuerte. Qué fuerte. ¿Vos pensás que no están buscando intereses propios? ¿Vos Yo- pensás que alguien está velando por el club, por los intereses del club? Ni un prójimo no Y hay habrá velando por el algún interés del club. porcentaje, pero no al menos no es el porcentaje que predomina. Nico en TikTok dice, no, el técnico no tiene la culpa, los jugadores son responsables. Vos sabés que los jugadores que ingresaron ayer fueron elegidos por Martínez. Ayer Cerro salió con una línea de 3. Ayer los carrileros no sabían qué hacer. No saben jugar con este sistema. Primero que todo, ese sistema fue elegido ¿por quién? Por Martínez. Te pregunto, Nico, Araujo, ¿por qué entró a la cancha? ¿Por qué tuvo que retirarse Pirida Mota y no Wilder Viera? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Decisión de quién? Encima- Araujo, mamá querida. Genio de Martínez, le mete a Araujo y le mete loco una pierna Robocop. Casi yeso tenía el pobre tipo y Man, entra así. man. Y quiero saber más, ¿cómo se casi lesionó o se lesionó para andar con eso siendo que no jugaba luego? ¿Qué pasó? Impresionante, igual que señora. Impresentable. El tipo se fue, hace 2-3 semanas no juega porque se le pilló Salo. Eso de que se le pilló, no sabemos qué pasó más. Y Guau atrás, que no se le pilló atrás, Tatare. atrás. Guau que no se le pilló Tatare. Y después otra vez lesionado otra No vez se viene. cuidan. Viene lesionado. Señora, no juega. ¿Sabes lesionado. qué dijo hoy? Ni Espera, opción le puede tener. espera, te voy a mostrar lo que dijo hoy el Chiqui Arce. Justamente. En el diario salió. Ah, no era este diario, era otro diario. Pero no importa. Pero no importa. Pero el Chiqui Arce dijo algo muy, muy cierto. La actualidad de Guaraní se ve reflejado en el campo de juego. Porque los jugadores se cuidan dentro y fuera de la cancha. Y eso Así dijo. Así, es real. Es una declaración que dijo el Chiqui. Y es cierto, por eso es que Guaraní está como está. Está bien, está peleando el campeonato, está siendo puntero de su grupo en Copa Internacional. Y se nota realmente cuando, vamos a ser sinceros, se nota cuando un jugador realmente se cuida dentro y fuera de la cancha. Y en Cerro Porteño, déjenme decirle que más de la mitad, al menos yo como Belén. espectadora veo. Belén, vos como club, como institución deportiva, ¿cómo va a tener tipos que no te aguantan más de un tiempo? ¿Cómo va a tener Cecilio entró ayer a caminar, ¿Cómo va a hermano. aguantar gente que te dura 45 minutos y nada más? Como institución deportiva, porque de deportivo no tiene nada, tu hijo de puta. Uy. No, tranquilo. Institución deportiva, un club de fútbol, y los perros no aguantan un tiempo corriendo. Es una vergüenza, la verdad. Aparece más en el churero que en la cancha. No. Aparecen más en el churero que en la cancha los jugadores de Cerro Porteño. Es una vergüenza.
Perdón, gente, se estoy llorando. Claro que ya está llorando. Triste la actualidad de Cerro. Perdón si le molesta. No, pero está bien, Está Franquito, bien, que o te sea, desahogues con nosotros. eso. Para Paseo eso nervioso estamos, estoy. compañeros. Para No eso. pega más, no pega más. Yo creo que los cerristas y las cerristas nos tiren evaluación vía audio en WhatsApp. Sí. Evaluación de Cerro, que les molesta, que les duele, que se desahoguen con nosotros. Nosotros hoy vamos a hacer terapia. Les vamos a escuchar a los y a las cerristas que nos envíen sus audios, por favor, al 0981 y el número de WhatsApp que es de memoria. 0986 15 21 80. Ese es. Apoyalen a Cerro. Bueno. Dame una poa pleno. Amigo, demasiado. Dame la poa le pleno. quiero Cuidado. Dame la poa pleno. Pero de qué yo me puedo apoyar Dame la para poa. apoyar Dame la Cerro? poa. Dame la poa pleno. Dame. ¿Qué es lo que esta gente cree que es Cerro Porteño? ¿Qué es lo que esta gente cree que es Cerro Porteño? Los directores técnicos, los jugadores. ¿Qué es para ustedes Cerro Porteño? No viven lo que es los colores, no sienten la camiseta, el escudo le importa un huevo y lo único que quieren es la plata. Eso es lo único que quieren. ¿Cómo vas a salir y vas a defraudarle a toda la gente que ayer se fue, se bancó, como decía Franco, tuvo que tomar 2 colectivos, tuvo que llegar a su casa a la 1 de la mañana y levantarse de vuelta a las 4 o las 5 para irse a trabajar? Llorando, sí, llorando, porque está triste, porque está amargo. ¿Por qué? Porque ustedes no son capaces de pegarle una vez a la pelota. No puede ser que Martínez apueste y apueste y apueste y apueste y apueste por jugadores que no sirven. Jugadores que no valen. Jugadores que no tienen la posibilidad de irse de seguido a un entrenamiento en la semana, que se van borrachos. Pero dejate nada de joder. ¿Qué es lo que es Cerro Porteño? ¿Un boliche? ¿Qué es Cerro Porteño? No tiene sentido. Es el club con una cantidad innumerable de hinchas que todos los días siguen y están ilusionados y quieren poder ganarle a quien sea. Porque siempre hay una ilusión antes de que inicie el partido. Pero arranca y se encuentra con que es lo mismo. Con que es el mismo Cerro. Desde que hay... O sea, desde que están personas ahí. No voy a mencionar. Al pedo voy a mencionar. Porque todos saben. Todos saben. Y esto va a seguir. Y va a seguir siendo así hasta que llegue una persona que quiera a Cerro Porteño. Que mire como la perspectiva del hincha. Del hincha que se banca, que se va a la cancha. Pero no puede ser. ¿Y los jugadores No, más? los jugadores. Hay jugadores que a uno no me voy a rescatar. A uno no me voy a rescatar. Porque después toditos se pueden ir al carré, como dicen allá en España. Uy. Alexis Martín Arias nomás fue el único que ayer tuvo carácter para poder jugar un partido. El único. El único. No puede ser. No puede ser que esa pelota que pierde Rivas en el contragolpe, espero sacar mano para el costado. Es algo tan básico, muchachos. No puede ser, ño. ¿Qué es eso? Alexis Martínez Cerro. Te prometo que no estoy distinguiendo qué es. Ah, sí. Alexis Martínez Cerro. También se queda después de que se vayan. Bueno, Gustavo Velázquez ayer en el retroceso, perdón, muchos me van a decir que no tuvo responsabilidad, que no le alcanzaba más. Pero en el segundo gol de Palmeiras. No pega a putearle para un tipo como Gustavo Velázquez, que es no. sabeño que pone huevo, Es que, pero hermano, tuvo es que- responsabilidad. No, pero ayer Si yo no le desaparecieron voy- todos. si yo no Un le partido voy decisivo. a pegar a un jugador porque está en la selección y por. Yo No, rescato. no. Yo voy a rescatar algo. Gustavo Velázquez para mí en la selección es un crack. En Cerro Porteño también tuvo partidos donde fue un crack y donde era el único rescatable. Pero Pero ayer no. No. Y hay que El equipo sí decirlo. está mal. Y no está mal decirlo. Porque son jugadores, están expuestos a la crítica y a la opinión del hincha, Ahí está. de quien sea. Eso. ¿Por qué vos no vas a poder hablar de un jugador, sea porque jugó bien en la selección paraguaya? Si no está rindiendo en su club, hay que decir Gustavo Velázquez no está rindiendo en Cerro. es que no pega, pues, o sea, a lo que yo iba es que no pega putearle a un tipo que es sabeño, que entrega Que- todo. claro. Pero está mal acompañado, no tiene nadie, se ve afectado por el nivel del equipo también él. Todo el Cerro está en baja. Todo Y el Cerro. el caso de
Que tu arquero lo sea figura ya es porque está mal algo, ¿verdad? De Esa es Rivas. la verdad. No, el caso de Rivas a mí me impresiona porque acá, y me hago cargo, tanto insistimos para que el tipo pueda Juegue, ser titular, cierto. para que se le dé oportunidad. Y bueno, y al fin y al cabo, A mí... por algo también no era titular, viendo nomás el Había desempeño sido. que tuvo ayer. Porque la verdad que tuvo la oportunidad para poder reivindicarse y fue paupérrimo. Belén, a mí me mata esa que pierde. El tipo Pero se, el que- el tipo se queda así. No En vez de vuelve, no levantarse y retrocede. volver, se queda así nomás. No, él se queda a rezar. Él se queda a rezar para que termine afuera la jugada, pero no. Ayer totalmente todos, me animo a decir, 10 de 11 jugadores jugaron mal en Cerro. Yo voy a citar acá. Absolutamente. Voy a citarle acá al señor Carlos Quise, que justamente tiene su programa en la 95.5 con Bruno Pon, que dice: errores técnicos lo pueden cometer cualquier jugador. Errores técnicos puede cometer cualquier jugador. Lo peor es su reacción. No podés lamentarte de un error. Ahí es lo que estaba mencionando Franco. Claro. Pierde la pelota Rivas. Perdió la pelota Rivas. Sí. Y lo que hace es lamentarse. Se queda. Y ya se queda. Pero es una cuestión, pero es una costumbre lo del jugador paraguayo. Pero no puede hacer Del eso. del fútbol Vos paraguayo en sí. perdés la pelota. Y se quedan ahí. Tenés que volver, romperle la pierna con el que perdiste. Suena muy fuerte, pero a lo que voy y lo que digo es: vos tenés que parar a toda costa. No, Parar a toda costa, o por lo levantate. menos seguí. Levantate. Claro. ¿Y por qué le pasó Que justamente mucho quilombo con el apellido Rivas, justamente. Sí, bueno, es mi pariente. ¿Ninguno pero de los dos? No. Ni el... No somos parientes, ni Ay. el jugador ni nuestro conocido periodista. Pero a lo que voy es que es una cultura del fútbol paraguayo y siempre fue así. En la jugada del primer gol de Palmeiras pasa eso. Robert Pires Mota que se queda a pedir falta. Él se va y se empecina con el árbitro a pedir que cobre. Y es Y la el mala otro costumbre. se levantó, sigue la jugada, pum, golazo. Es la mala costumbre de nuestro fútbol, es la mala costumbre de nuestro fútbol, que es cortadísimo, que no se Cosa deja que me jugar, molesta es y que los perros no se hermano. avivan. Y Seguí, si el árbitro no te cobra, seguí la jugada, brother. Pero Belén, lo mismo nos pasó en el lateral. Estamos Sí. dormidos, se duermen los perros, están acostumbrados a la velocidad del fútbol paraguayo, que es una mierda. Que el Totalmente. fútbol paraguayo es más cortado que hemos los 2000, no sé qué decirte. No. Perdón. Cortadísimo. No se Es- puede jugar. El árbitro lo si pasas a jugar en Paraguay. Mira, yo Se le te tiene tengo que enfocar, habilitar. se le tiene que enfocar al árbitro. Yo Él te, tiene que salir. yo te voy a decir cuándo tenés que jugar. ¿Entendés? Una vergüenza, es súper cortado. No, en el gol que nos quedamos todos sorprendidos. El gol en el que juega rápidamente Evangelista, el jugador de Palmeiras, que él cae, se da la vuelta y ya pone en juego. Amigo, te pone enfrente a la pelota. Está el fútbol del examen, te pone enfrente a la pelota para que no juegue rápido. Claro, y ayer Totalmente. nadie. estaba El tipo dormido. jugó rapidísimo, pero el gol que clavó Esteban. Es qué golazo. simplemente, pasa Qué que golazo. La verdad que golazo. hay que decir, simplemente por el escuchar la carátula del partido, que es Cerro versus Palmeiras, hay muchos jugadores que eso le colapsó. Cerro versus Palmeiras. Se cagaron ya, vos decís. Sí, recontra. Esa es una realidad. Vos sabés que ayer, por ejemplo, porque viste que pasa algo, que Cerro es Pachi dependiente. Lamentablemente sí. Cerro es Pachi dependiente. Y ayer era el momento de que aparezca ese Pachi contra Alianza Lima. Ese Pachi que Contra aparecía Monaga, esa contra cosa. Monaga, Contra el contra equipo de Melgar. Kings League. Ese Pachi que aparece en partidos importantes, pero ayer no apareció. Ayer tuvo uno que otro minuto bueno, pero después desapareció Cerro. Desapareció Cerro, ¿por qué? Porque desapareció Pachi. Sí, no, tuvo 2-3 jugadas, como decir, 2-3 jugadas en el primer tiempo y después Pero igual, ahora, yo no entiendo por qué sabemos que no iba a ser el salvador del partido, el héroe del partido, pues le quitó a Pachi. A mí me impresionó que Diego le haya quitado al Pachi, de verdad. Siento que lo hubiese mantenido porque dentro de, ¿cómo se dice? El menos peor, alguien, ¿verdad? Dentro del partido. Era él, sacándole a Alexis Martinaria, me parece que era el menos peor dentro de todo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas realmente que se tienen que analizar. Es muy difícil, es muy complicado el tema de Cerro Porteño porque, bueno, juega el martes contra el Sporting
que ganó justamente, que tiene 4 puntos, mismo que Cerro, que va a tener que jugar allí, que va a tener que definir en Bolivia. Es muy complicado el camino que tiene Cerro Es Porteño. complicado. Se mantiene igual segundo por diferencia de goles. Claro, pero el tema es que ella te está soplando en la nuca. Te están soplando en la nuca y tenés que jugar contra un equipo En Perú que y en te Bolivia. empató en tu casa al último minuto. Y jugar en Bolivia también. O sea, realmente Cerro Porteño tenía para irse en un camino un poco más accesible. Igual pero estamos segundos, ¿verdad? claro, Dependemos nosotros. De visita nomás, eso es lo que nos pega. Pero puede haber una hazaña. Puede cambiar totalmente Puede y pasar de pasar a ser muchas color cosas. de rosa. puede, En 2 semanas es muy complicado. Menos Sí. mal la gente está. Todos los clubes están jugando para Cerro. Acá veo, juega Cerro. Acá tengo. El martes 13 de mayo. En Lima a las 9:30 de la noche. Y después cierra la jornada el 28 de mayo en La Paz a las 9:30 de la noche también. Qué quilombo. Tenemos muchos audios, vamos a estar reproduciendo aquí en la mañana de hoy. Salud, Belén. Gracias, perdón. No pasa nada. Yo quiero escuchar audios. A ver. A ver. ¿Hay audios? Ah, acá, mi culpa mía. Franco, o sea, Franco. Yo o ya sea, traje que. Espera. Bueno, buenas Che, tardes, Yuma. paso en estudio. Buenas. ¿Cómo Buenas. están? Hola. Franco, o sea, realmente hoy te quería decir algo, pero ya es mucho sufrimiento ya para vos. La o sea, verdad que sí, que tu amigo. equipo haya sido violado 2 veces en menos de No. una semana, pues ya es triste. Fuerza y ojalá que tu club mejore para el próximo año. Gracias, amigo. Lo Saludos mismo, a pero- todos. Saludos para vos, Dan. Salvame, Zapac, salvame, Harrison. Franquito, no que era el mejor club de Paraguay. Y no que eran la mejor hinchada del Paraguay. Y Enio. Ni 2-1 pudieron llenar su estadio. Y minuto 80 ya abandonaban. Vamos a ver ahora qué Dios pasa con mío, usted, Beto. amigo. Ojalá se eliminen rápido. Tranquilo. Dios mío, Belén, Dios mío, Pentejú. no vas a ni a comparar, hermana, el grupo de Cerro, Palmeira, Bolívar, Sporting de Cristal, el grupo Olimpia, Vélez, Peñarol, Bulo, el más flojito, ¿verdad? Con el grupo de Guaraní, Dios mío, deja de decir que Guaraní es el mejor equipo de la campaña, tal cosa, tal cosa. Copa Sudamericana está jugando. Pero- Sudamericana. pero El vamos a escuchar, único vamos a equipo escuchar. fuerte realmente es Independiente. Copa Sudamericana, partido octavo recién. Los equipos son fuertes. Para allá, Belén, con tu Guaraní, tal cosa. Guaraní, chequearse. Dios mío. Y Pero que se tiene toda vaya la razón Martínez del una vez mundo, por hermano todas, querido por de mi favor. vida. Amo que en todos los programas del Metro, o sea, sí o sí se Pero gusta de mí. Guaraní, él le ganó a Independiente 1. El único que está representando bien Guaraní. Vamos a dejar de decir boludeces. Es verdad lo que dice Belén. No sean pues así tampoco ustedes, los perros. Si van a decir, Que digan si van a nomás. decir opiniones futbolísticas tratando de trozar la Belén, que sean a una opinión futbolística correcta, pues es incorrecta tu apreciación. No, yo querido digo amigo. mi, yo digo mi, yo No, es que doy, tenés- doy es mi que todo el opinión de mundo sabe. espectadora. Es que todos sabemos, Belén, que Guaraní es el único que está bancando. Mira, con el único sea que está Libertadores, rindiendo sea con- Sudamericana, te juro que Guaraní es el único. Bueno, Le ganó Independiente. vamos directamente a cambiar todo esto porque hay que hablar con él que está desde Buenos Aires, nada más y nada menos. ¡Hola! De caminito, señoras y señores. ¡Hola, Coque! ¿Cómo están? ¡Ah, espectacular! Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Súper bien, Mi súper gran bien, amigo súper bien. Coque. ¿Cómo ¿Se me va? escucha bien? Sí. Bien. Ahora llegamos a Caminito, estamos haciendo un recorrido, estamos haciendo un city tour acá por Buenos Aires. Estamos acá en Caminito, después nos vamos para la Bombonera. Ya, Guareta. Y después ya a la una es la reunión de todos los hinchas que es más o menos cerca de la cancha de Vélez. Perfecto. ¿Qué tal pero le reciben ahí los hinchas bosteros? Seguro alguno que otro ya les vio, ¿eh? Sí, no, esto está lleno de hinchas de Boca, o sea, todo está, ahí se puede ver. Claro. Pero buena Todo oso. alusivo a Boca, pero sí, buena onda la gente, no hubo ningún inconveniente ni nada de eso, más que nada porque, bueno, jugamos contra Vélez, ¿verdad? En caso de que jugamos contra Boca iba a ser otra cosa, ¿verdad? Pero dentro de todo, muy respetuosa la gente,
Y eso sí, Buenos Aires está carísimo los perros. ¿Qué? ¿Ya morfaste algo, Coque, o va a meterle choripán? ¿Qué hay por ahí? Sí, ayer me quise hacer guapo y morfé ahí unos ñoquis que fueron los ñoquis más caros de mi vida. Ese que es Caldo de el ñoqui. caldo Ese de es ñoqui. un caldo, Coque. Y vos sabés que me dijeron que elija la salsa, que quería que había que salsa de puerro, que no sé qué cosa, que bla, bla, puerro. bla, que esto, que aquello. Y yo le dije, ¿sabes qué? Poneme a mi carne y salsa roja y yo ya estoy feliz. Y Me trajeron literalmente un dice, caldo de ñoqui. Che, Coque, ¿cómo se siente el ambiente ya día de partido? La gente está confiada, está ilusionada para lo que va a ser este enfrentamiento a las 19 horas. Sí. Realmente el optimismo acá se siente muchísimo. Hay muchísimos paraguayos. Se calcula que van a haber entre 1.200 a 1.500 hinchas en el estadio de Vélez. Muchísima gente. Ya ayer salía la 79 de Asunción. Más de 500 integrantes de la 79 ya están camino ya a Buenos Aires. Uy, sobre Pero la ustedes no hora estaban con ellos, ¿no? No. Nosotros estamos con viajeros. Con viajeros de la O, justamente. Sí, que la ¿puede hablar señora. con alguien o no se Hablando- puede? hablando con la señora. Y yo no sé si se le va a escuchar, pero igual me puedo acercar ahí con la gente a ver qué dicen. Tu auricular puedes pasar como micrófono. Puedes agarrar un auricular y... Y eso es lo que le ha pasado a hizo Nelson, ¿se acuerdan? Y no funcionaba, pero igual me voy a acercar acá para ver. Acercate, cómo están los na. ánimos. Acercate, na. Acá, miren con quién estoy, ¿eh? ¡Dieta! El marcación, vio. El marcación, exactamente. Hablamos, a ver si se le escucha ahí. sí. Se le escucha. Preguntale, pues, cómo son los pálpitos y Te va a pasar un eso. auricular, si ellos te pueden. Ahí. ¿Qué tal, Raúl, querido? ¿Cómo te va? Todo bien. Che, ¿cómo fue esta semana donde fuiste tendencia? ¿Qué se siente para el día de hoy también? Un poco preocupado por el hecho que pasó, ¿verdad? El tema del pero bien, acá estamos tranquilos, sin amenaza. Nada. Y acá estamos en la parte de Boca, bellísimo lugar, y se le está pasando bien. Che, ¿y vos también le metiste el caldo de ñoqui o no? No, fue como Coque. Sí, vio. Le bajó también el caldito de ñoqui. Pero pueden decir cuánto es lo que costó. ¿Cuánto salió? 20.000. ¡A la pucha! 20.000. ¿Cuánto boludo. casi? 140.000 guaraníes. 140.000. Sí, mucho. Yo tengo un dicho. Era el plato de ñoqui Más caro. de mi vida. Dice, Sí, yo sí, tengo sí. un dicho ahí para ustedes. No, era lo esencial de ñoqui. Sí, porque nos dieron así la opción de estofado y bueno, nosotros pensamos que iba a ser, no sé, salsa roja, pero nos trajeron un caldo de ñoqui. El que convierte no se divierte, ¿eh? Así nomás yo le digo. Por eso. Por Qué eso. fuerte. Pero Che, bueno. ¿Y el clima qué tal está ahí? ¿Hay solcito? ¿Qué marca? ¿Vos sabés, Belén, que a la mañana Ay, qué estaba leche. todo nublado, hacía muchísimo frío y estaba lloviznando? ¿A la pucha? Y ahora se abrió totalmente el clima. Ahí pueden ver. Está súper agradable, realmente no hace tanto frío ni tanto calor. Está muy agradable el clima y ojalá se mantenga así para lo que va a ser el partido también. ¿Cuál es el mecanismo de traslado, Coque? ¿Ustedes tienen un bus o están recorriendo? ¿O un Didi? ¿Cómo es el tema ahí? No, tenemos bus que justamente es el bus de viajeros que nos trajo para acá también. Y estamos recorriendo todo. Ahora justamente se trajo o sea, ellos nos trajeron para acá y estamos haciendo todo un tour, lo que es Caminito, y después para ir ya también hacia la Bombonera. Ya después de ahí, justamente en el bus también nos vamos para la reunión donde va a haber toda una aglomeración de hinchas olimperos. Perfecto. Mucha gente. ¿Está lejos del estadio? Sí. Estamos a 4 cuadras. Sí, 4 cuadras. 4 cuadras más o menos. ¿Del estadio de 4 Vélez? cuadras. Hay una Sí. copa, hay cosas olímpicas también, hay taza, hay una copa también que está Sí. ahí. Sí, vi Los la perros copa. suelen Tengo quitar que fotos ir ahí. más para allá también después. Espera, vamos a sacar una foto, esperen. Ahí está. Vamos a Ah, sacar no. una foto. Lo que Lo que importa. Ah, Eh, la espectacular. señora allá atrás, la Mira señora. la señora. La señora. Ah, no. Al cuerpo. Espera, estoy ¿Y qué sonriendo. es la de atrás tuya? ¿Eh? No. No seamos mal educados, Franco.
Preguntale, el chat pregunta, ¿eh? Sí o sí tienen que salir en la Coqueva foto. tiene novia, para que sepan. Coqueva tiene novia. Ahí va a sacar otro, espera que. A la pucha, La fotógrafo. señora está Hay mucha, posando. hay mucha, hay ¿Será que mucha la novia de foto. Coque está en el chat? Hija de la veterana. Sofi. No. Se llama- Ya no se quiere reír. Hije Coque. de la Te veterana. voy a reír. No, boludo, eso voy a decir. Reitale a la señora, por Sí, favor. dale, Háblale a la vale. señora. Epa. Señora, me piden el entrevista de Pasión Estudio. Preguntale nomás vos las cosas. Ah. Le pongo acá el auricular, ratito, para que pueda recibir ahí el retorno ahí de Asunción. La señora. Hola, señora, ¿cómo estás? ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás sintiendo ahí de Argentina representando a Olimpia nada más y nada menos? Demasiado maravillosamente me estoy sintiendo feliz. Ojalá que ganemos, o por lo menos el empate. Pero quiero ganar. Bien, bien, bien. Señora, ¿cómo es tu nombre? Elsa Fernández, Elsa. de Paraguay. Bien. De San Lorenzo vivo. De- San Lorenzo. ¿Primera vez que viajas a la Argentina o no? Siempre viajo yo mañana franja y ahora sí que quiero de lado. Mira, Elsa, disculpame la pregunta. ¿Cuántos lugares ya te fuiste detrás de Olimpia? ¿A cuántos lugares? Muchísimo, muchísimo. Y territorio nacional, Todos lados. en todo lado. ¿Y fuera del país, fuera de Paraguay? Argentina. Ya, qué bueno. Perfecto, mira. Qué nivel. Qué ¿eh? linda la blusa que está teniendo, ¿eh? Muy llamativa. Me voy a alejar para que puedan ver. Sí. Ah, vos hiciste. Mira que huye. Espectacular. Su uña, mira, las esculpidas. No, La espectacular. acrílica es, señora, esa es la acrílica es. No, pero más olimpita que usted no existe, señora, ¿eh? Mandé a hacer la pintura. Ah, no, espectacular. Decime, ¿cuál es el palpito para hoy? ¿Están ilusionados? ¿Creen que...? Vamos a ganar. ¡Ya vea! ¡Ya vea! Me dice que vamos a ganar. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, señora. Igualmente. Mucha fuerza para el partido. Un gran abrazo. Yo quiero Muchas saber, gracias, señora. bueno, después le Muchas vamos a preguntar cuando volvamos otra vez con ella, porque quería saber si se fue Hablale sola a o los no. estudiantes y preguntarle un poco a quien sea, a un argentino que jugador paraguayo conoce. No, pero pues, son dos menores, boludo. No podemos Ay, entrevistar ay, menores. Ahí está todo. Pero no te vayas allá, ¿verdad? A un vendedor de por ahí, si es que conoce, si suele ir más Vos hincha de sabés, Cerro de Olimpia. Hace rato vi un hincha que tenía camiseta de LDU. Pero para, yo me estoy perdiendo el tour, porque me tengo que mover también a la par, no tengo que quedarme atrás. No quiero plata para subir. Suscríbanse para salvar la coque. Espera, yo voy a decir algo. Ayer usé plataforma para moverme. Te Me rompieron. cobró. Me fui a ver 10 cuadras. Mi hotel está. Pregúntale a uno de esos muchachos si no es paraguayo, atrás tuyo. Pero son todos paraguayos. Espera, Ana Franco. Estoy contando. Tenemos mucho tiempo todavía. Puta, me olvidé lo que iba a decir, boludo. No, vos que te te fuiste fuiste 10 cuadras, 10 cuadras. usaste aplicación. Claro. Bueno, mi hotel estaba cerca del obelisco. Bueno, y de ahí teníamos que ir a Puerto Madero, que relativamente no es lejos. No es lejos. Y me salió 10.000 pesos de pantalla. O sea, Uy. 65.000 guaraníes. Muchísimo, Muchísimas. muchísimo, ¿Para muchísima cuántas plata. cuadras? Poquitas. Sí, 10 cuadras más o menos. Sí, sí, no, muy pocas cuadras, muy pocas cuadras. O sea, si me iba caminando, o sea, obviamente está el tema de la seguridad y todo lo que quiera, pero sí, O sea, una distancia Eh, que acá en Paraguay te cobraría como 17.000 guaraníes por ahí, ¿verdad? Menos 13.000, 15.000 máximo. Saldría a 12.000 guaraníes por ahí, Más o menos. pero muy caro, muy caro. O sea, no es recomendable usar plataformas Las así. aplicaciones. ¿Cuántas subs te faltan, Coque, para poder llegar a Asunción de vuelta? Y como 10 sub por ahí me faltan. Para coque. Sub para coque. Sub No, para no, coque. Yo voy a decir algo. Ayer Viajero puso en Colab una foto y en los comentarios ya empezaban a decir que... Acá, ¿qué tal, papá? ¡Epa, mira! El más grande de Paraguay es Olimpia. ¡No! Bien. No, Bien, no. ¿A Vélez? ¿Qué le hace Olimpia hoy a Vélez? 4. 4 goles. De Benedetto. En casa no me cuatro, ¿no? No vino, no se fue Benedetto. Y no le van a decir, no le van a decir. ¿Pero de qué club era él? Pregúntale a qué opinan no, de no vi. Benedetto, de Martínez. En Olimpia y eso. El Prato sí que estuvo jugando por Sí, Vélez. eso, ahí, si veo a alguien con la camiseta de Boca, le voy a preguntar qué opina de Martínez, de Benedetto.
¿Qué opina Porque- del plato, el hincha de Vélez? Che, Coque, vos sabés que el chat está pidiendo IG de la señora para un trabajo práctico, dicen la gente. No, el chat es un chat mal educado. Es un chat mal educado. Es un chat totalmente. totalmente- Muy Mal educado, chat. mal educado. Epa, un No, saludo no. al... No. Cuidado que tu celular, Coque, por favor. Aníguen ayer. Sí, no, estamos atentos acá, por eso no me quiero perder de mi grupito. No me estoy quedando nomás ahí por lo que diga la gente. Entonces están recorriendo... ¿Están yéndose hacia la Bombonera ahora? Sí, ahora mismo camino a la Bombonera. Camino a la Bombonera ¿Ya para ver almorzaste? qué... ¿Ya vamos a tienda? No, carísima. No, todavía no. ¿Qué es eso? Todavía Carísima, no. venden pins y eso de Boca. Mamá, acabo de ver un bolígrafo de 20.000 pesos. Decía, no sé Sí, si por eso te digo, re caro está. No, todo está muy Cuidado caro. que la camiseta ahí son truchas. No te Sí, dejes no, estafar. no. Yo ya pillé hace poco. No, hermano. no. Me hicieron mandar No, yo vine sabiendo que yo no puedo gastar más de... No, lo comprando necesario volumen, nomás. tipo, para sobrevivir. Y para los perros, Y un en par de eso, regalos bueno, para el chat, para claro. nosotros. Se ríe. Sí. Sí. No es caro, dice Piquillo. Mamita, Piquillo. Se nota que no te fuiste, ¿eh? Y él ha de tener plata, amigo. Ah, bueno, Piquillo tiene plata seguro. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Piquillo? Piquillo acá está diciendo que no es caro. Que puta no nos hace caro. ¿Vos estás cerca del hotel donde está Olimpia? No. El hotel donde está Olimpia estaba a 4 cuadras de nuestro hotel. Estuve hoy por ahí. Ah, Le vi a César Olmedo ahí, estaba mira. en recepción. ¿Qué hotel? ¿No es un No. hotel que tiene un caballo? Por si acaso me pregunto. El hotel donde se está quedando Olimpia es el Hotel Continental. Ok. Siempre... Y no hay Ay. hincha a verle rompiendo la bola, nada, ¿verdad? No hay. No, vos pasa eso acá. sabés que no, nada, absolutamente nada, no hubo ni un acercamiento de que ellos son muy pocos luego. Ah, ¿Sipio? Claro, o sea, ese es el mote que tiene Vélez acá en Buenos Aires, que ellos no son de llenar casi nunca la cancha. A ver, miren esto, ¿eh? Ahí está, la Boca. Ya La está. Bombonera. Ahí está. Ahí bueno, guate partido. Acá a la izquierda apunta un poco, que hay una canchita. Ay, yo, güey. ¿Viste cómo sé? Vos te fuiste una vez y Muchachos. manejás todo, papá. Papá, Muchachos, Vos muchachos. tenés una memoria Acá, fotográfica señor. de la gran puta. Acá Olimpia conquistó su primera Copa Libertadores, ¿eh? Epa, histórico, ¿eh? Histórico. Histórico. ¿Te fuiste a ese partido, Coque? No, espera. No, mi abuelo se acuerda, él estaba. Ah, mira. Él estaba en este partido. Qué cancha. Vino a la Bombonera para ver la Olimpia. Parece campeón Luque, de repente. Te iba a preguntar cómo están los de Boca, pero bueno, me acuerdo que ellos no están en esta Libertadores. No. Está delicada la situación de Boca también. Preguntar y todo eso. Dice, esa es la famosa D de Davo, pregunta Cosito. Sí, esta es la famosa de Davo, como dicen los jóvenes. Me compré. ¿Qué compraste? Me compré el de la Mira. Libertadores. ¿Qué compró? Epa, Mira. espectacular. ¿Cuánto salió eso? 7.500. 7.500. Ah, pesos. oico. En Paraguay te salía 15 Pobre. No, caro. Carísimo. 7.000 son casi 40.000, 45.000 guaraníes, pues. Caro está. Acá se vende más Claro. barato. Y chino también. Sí, no, vos sabés que... Mira, miren esto. A ver. ¿Qué es eso? Crece plata en los árboles. Que ponga No, plata. no, Que no. ponga No, no, plata. Que ponga Dale. plata. 2P, Que epa. ponga- No, mira. Va a poner. ¿Qué tipo de Guaraní, guaraní pone. ¿Qué tipo de payepa ese? Guaraníes. No Guaraníes. guaraníes. Ah, la puta. Ese no es para llevar. Agárralo uno. Ahí está. Ah, no, puso un 500. ¿Cuánto pusiste? 20 No puso pesos. nada, tocó nomás 10.000 ahí. pesos. 10.000 Para mí pesos. que él tocó. no 10.000 Para mí que tocó nomás otro ajeno. No vi bien. No, puse 10.000 pesos para que hoy pueda ganar Olimpia. Qué mentira, Coque. ¿Qué vas a poner 10.000, boludo? ¿Cómo se ríe? Pero sí. Puse. De que puse. ¿Ya pasaron todo el estadio? No, todavía no. Ahora Están llegando. mismo estoy en la esquina del estadio. Hay Eso un voy a mostrar. Maradona ahí que es demasiado nella, es demasiado gusto a quitarse foto. Voy a mostrar, ¿verdad? Hay un Sí, Maradona que mostrala más. camina por ahí. Yo me quité foto con él, buscale nada. Mira, es como el defensor ahí sobre en Mira, el centro mismo. ¿Qué le ¿no? También. parece? Se le parece un plan Sí, esa parte. pensé que había más espacio en
En las adyacencias. Coque, por ahí hay un Maradona trucho, tenés que investigarla ese, calidad. ¿Qué va a hacer calidad si su representante no quiere que se saque foto? Te cobra nomás. ¿Qué? No quiere que se le grabe. ¿Y si le pagas? ¿A quién? Se le puede grabar. No, hay un Maradona raro ahí. No, ¿sí? es raro, Maradona, boludo. Algo es. Maradro. Maradromes. Ay, de lo que pienso, que te van a salir. No hay Mebo, preguntale si hay Mebo. ¡Epa! Ah, no, espectacular, Ese 2011 Santos no me gusta. Donde la veas. Donde la veas, muchachos. Donde la mire está Olimpia. Che, es muy imponente la bombonera. Sí, muy linda. Es muy imponente. Creo que Muy el linda, tour, muy lindo estadio. el tour sale 55.000. Preguntale a los vecinos si ya van a venderle su casa a Román. El patio de Capiatá. Amigo, preguntar eso es sacrificarte, ¿eh? Sí, por un contenido. ¿Qué es lo que te van a hacer? Ah, cena, bobo. Pues ayer ni pasó. Mira, hay otra Libertadores pasó. Una recopa. Y cobran por sacarte fotito ahí. Ah, hay también creo que autos que tienen la de Boca, sí. Son autos. Ah, ¿no puedo hacer test? Sí, ese estaba más hacia atrás. Sí. Mira, ahí está te vi. Sí, más ¿Cuánto cobran por esa foto, Coque? No sabes. 1.000 pesos. A ver, mostrar una estatua así, ¿no? Mira, mira. Acá encontré una estatua, ¿eh? Tenemos acá, mira. A ver. Ay, atendé que no te cobren, Coque. Hermoso mural. Ahí está Palermo. Ídolo. Maradona. Olimpia. Maradona. Tenemos acá el Dibu. El Dibu. Qué horrible. El Dibu con dengue. La foto con Román. No, Román, pará. No, ese se parece. Ese se parece. ¿Qué pasa el Kun Agüero? Se parece. Ahí lo tenés a Palermo y Maradona, ¿eh? Con la recopa. Ah, no. Ahí al lado. Fachero. Sí, está muy lindo, Realmente muy lindo. El Dibu con chikungunya. El Dibu, dice la gente. No. Yo no voy a repetir nada de lo que está diciendo el chat acá, ¿eh? Sí, atendé nomás. Atendé que no te pierdas, Coque, de tu grupo. Por cositas. Mira. Y de hecho, creo que me perdí. Mira Coutinho, dice, ese Vasco da Gama. Sí, pero no es brasileño. Más paraguayo que vos. Coque, Porque Vasco da Gama perdió ayer. O anteayer, creo que fue contra Puerto Cabello, perdió por 4-1. Qué locura, ¿eh? ¿Y a qué hora el tema? ¿Usted van a recorrer por Caminito, por Boca y después van a morfar algo? Sí, después la idea es hacer, bueno, mirar todo lo que es acá el Caminito, la Boca, todo. Y después ver para comer algo, ¿verdad? ¿River está lejos? Sí. Sí, River está lejos. Nosotros pasamos frente al estadio de River. Pasamos frente. Totalmente otro lado. Muy lindo estadio también, por cierto. Muy lindo estadio. Sí, el mejor argentino. Está cerca el del Monumental. jardín japonés. No conozco Buenos Aires. Espera. Voy. ¿Qué pasó? Quiero que escuchen el tema que pusieron ahora. Con copa, ya hice la toca. Opa, Olimpia tiene copa, nadie se la toca. Dale, Olimpia. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Octavio, ¿cómo ves el Olimpia Vélez el día de hoy? Pero antes de eso, te pregunto, yo sé que está sonando la música, pero ¿quién es el más grande de Paraguay para vos? Y Olimpia, el decano, el expreso decano. ¡Qué grande! Toda la vida. ¿De qué club es? ¿De qué club sos? Sí. ¿De cuál? Almirante Brown. Almirante. Claro que conocemos a Almirante Brown. Claro que que sí. Sí. Pero bueno, está trabajando ahí enfrente al estadio y un poquito desde Boca también, entonces. Copa de más. Octavio, ¿qué recuerdo tenés de Olimpia? ¿Le viste jugar alguna vez o a vos se te hizo Olimpia y qué se te viene a la cabeza? Y tengo dos jugadores actuales, Benedetto y Lucas Prato. Cierto. Que los dos justamente pasaron por River y Boca, ¿sabes? Es lo más over que existe. Qué grande, Octavio. Grande, Octavio. Muchísimas gracias, Él puso la música. Sí, él puso.
Coque está pasando su auricular por toda la oreja de todo el mundo. Y está bien, está haciendo un sacrificio. Va a tener que hacerse el test de COVID antes de venir. No. Sí. En Agaco, que está haciendo sacrificio. Pomelo Vera, decían los perros. El Sí, hijo como del lo Peque era, estuvo en Navidad de Benítez. Brown. Dice. Él estuvo de préstamo y después se compró su pase. Marcos Gómez dice que es, ¿eh? ¿Qué cosa? No, el Octavio le parece a Marcos Gómez. Le parecía a Marcos Gómez. Ya. Pero, Ah, y yo vos pensé sabés que era creo que la una gente está estatua. preguntando acá cuánto cuesta el turno más o menos. Hacer Y una ya le competencia. dijeron, Ven que hacer era la competencia. 55.000 pesos, exactamente. ¿Ves la 55.000. competencia? ¿Ves que hay esa competencia de... ¿Cómo se llama ese? Sapucay. Zapucay. Hacen la competencia de Boca. Joder, la belleza. Yo haría eso, sin problema. Porque es lo que está a la hora. Se quiere comparar contigo, Coque. Está pesado, está pesado. Le odio a mi enemigo mortal, le detesto. ¿Cómo yo con este escudo voy a pensar decir, No, pero no vos, a la gente. No, Franco, déjate joder. Pa, se enojó. A la Cuando puta. vos viajes con Cerro puedes hacer todo lo que quieras, pero Cerro no te da ¿Viste el bola. partido de ayer, Coque? ¿Eh? ¿Viste el Ojalá partido te de quedes ayer? sin plata y no puedas volver. No, ayer no. Vos sabés que no transmití el partido de Cerro acá en Buenos Aires. No. Solamente transmite partidos importantes. No, pero... Estaban No. varios partidos, pero no pude ver el de Cerro justamente porque no transmitía. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, por las dudas te cuento que ganó Palmeiras como vos dijiste. Y sí, o sea, ¿dudan de mí, Pio? Epa, va a tirar predicciones ahora. No. pero quiero que Belén tire hoy su predicción, por favor. No la estoy Eso sí. atinando, Coque, no la estoy atinando. No, le estaba atinando, tenés que hacer. Olimpia ¿Algún- suma hoy, Olimpia suma. ¿Algún ex jugador de Olimpia se acercó al hotel a saludar o algo, Coque? ¿Alguno de los jugadores de Olimpia que está por Argentina? No, que yo Richard sepa no, Sánchez, qué que sé yo yo. sepa no, porque Olimpia llegó ayer a la tarde. Ok. Olimpia tuvo su última práctica al mediodía y entre la siesta, más o menos las 2 ellos salieron de allá, ya ellos estuvieron acá en el hotel, ya estuvieron a las 4 de la tarde, más o menos cuando nosotros llegamos también. Cuando nosotros llegamos al hotel, la delegación de Olimpia estaba llegando y se quedaban a concentrar ahí, ¿no? Obviamente los jugadores no pueden salir del De hotel, la concentración. solamente se pueden quedar ahí. Y a los jugador que le vi fue a Olmedo. A Olmedo le saludé, pero no pude hablar con él porque, bueno, creo que estaba con alguien, ¿verdad? Mira. Y también le vi a Aitor. Aitor García. Sí, que me siguió en Instagram y ahora ya es mi red socio. Ah, entonces Sí, vos, por sí, ejemplo. No. Ya, Boco, ya. El sobrini, papá. Ahora ya, bueno, no voy a No se decir. putea más. No. Yo acepto por lo... Yo nunca puteé, ¿eh? Che, hay que resaltar un tema. Ayer hubieron muchos escándalos, ¿verdad? En la cancha y demás. Creo que algunos clubes bancan y hay otros clubes que no bancan el tema de los streamers y demás cosas. ¿Cómo es desde ese punto, Coque? Vos que estás dentro de Olimpia. Y mira, yo te digo, dentro de Olimpia no hay ningún problema. O sea, de hecho, eso se nota en el club porque por justamente todo el movimiento que está haciendo ahora Olimpia con Olimpia Media, que están metiendo streams en Twitch, en TikTok, en YouTube. Entonces yo creo que por parte del club siempre va a haber un apoyo hacia los creadores de contenido de Olimpia, ¿verdad? O sea, a mí por lo menos nunca me dijeron nada, ni tampoco me dijeron nada, o sea, me mandaba la mierda. Pero eso sí, en el caso de Cerro, yo me enteré ayer lo que pasó por tema de las redes, ¿verdad? Sí. En el caso de Cerro es un tema demasiado complicado. ¿Por qué? Porque Cerro viene muy mal. Viene mal y también, yo lo voy a decir, para mí lo que ayer hizo esa persona, que todos sabemos quién fue, es regalarse. Eso sí. Es regalarte en un momento muy, muy complicado que está viviendo Cerro. Entonces, es difícil, muchachos. No. O sea, Claro, capaz, aparte- muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Que la gente es puro teclado, ¿verdad? Que solamente en Twitter agarra y putean, pero no sabemos realmente qué es lo que piensa la gente. Claro. Bajo legalmente, o sea... Oye, somos No, para personas mí es muy grandes. lamentable. Pero a para mí- Cerro para mí Iteño es le lamentable rajaron. que Y Cerro pase Iteño no eso. hace nada. Cerro Iteño es el Sí, tipo sí, más sí. chill del universo. O sea... No, a mí realmente me dolió en el sentido de que
muchas veces no pensamos las cosas, muchas veces cuando tenés cierta influencia no dimensionás las cosas que podés hacer en redes Totalmente. sociales. Cuando te ¿entendés? expones a ser figura Pobre, pública. yo ahora tengo que irme a la cancha, boludo. O sea, cualquier pilla puede venir a putearte, no pega tampoco eso, ¿verdad? Obviamente no, Se pero entiende la que los perros estén situación... enojados por el contexto, o sea, de haber metido infiltrados a la cancha. Eso sí da a entender un enojo, pero no por hacer videos en internet te tienen que echar. A eso es lo que voy. Si le echaron... No, eso no. Porque a Cerrité, por ejemplo, le rajaron y no sé qué tiene que ver. Pero Cerroité No. fue el que se le cruzó con la defendió. hinchada que defendió a Alfred. Cerroité fue el que defendió, ¿entiendes? Ah, bueno, Ahora, por ejemplo, sí, hay otros defendió. creadores de Qué contenido quilombo, que César, por ejemplo, César sí pudo hacer su contenido en la cancha de Cerro y no le hicieron nada, pero Pero el César es contexto menor es de que... edad, tiene 16 años, mira, que le hacen algo a claro. César y son unos pelotudos también. Y por eso, pero el tema con Alfred es que, bueno, Mucha fuerza igual para Alfred, no ya pega ni se que te- regaló, o sea, Es que sí. básicamente eso. Yo le escribí y le dije, Alfred, tenés que empezar a parar el carro, empezar a parar el Es que sí. bus porque te van a venir encima. Claro. Ahora, Mucha fuerza igual para Alfred. adelante puede ser cualquier cosa, ¿entendés? No sabes cómo está la gente en su cabeza. Gabriel, burro a pedal. ¿Qué? ¿Y vos? ¿Y vos? No hablás, escribís. No, pero hay que cuidarse. Ya somos personas grandes, ya somos pensantes, sí, ya sabemos hay lo que que- está hay que bien, lo que está cuidarse, mal. Y muchachos. hay momentos donde hay que parar la pelota. Le mandamos fuerza a Alfred, pero hay que darse cuenta también Hay que en qué darse cuenta. momento hay que frenar un poquitito las cosas, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente, Y de ambas hay que partes. empezar a La frenar. violencia tampoco está bien. ¿A qué? ¿En serio? ¿Qué dijo? Hay, Mi camiseta de los Kings estuvo paseando ayer el 9 de julio. Espectacular. De los Olympia Kings. claro, sí, cierto. Qué grande. Hace frío, es como estar en la Florero, pero hay copas internacionales por lo menos. De Pavi, ¿cómo le meó, boludo? Señora, pará. Pero No escucharon de señora. Señora, qué fuerte. La señora, Qué fuerte la señora. No escuché. ¿A qué? La cara que cruza nomás en la franja por ahí. peatonal. Sale bici bandido que acá. Me putea. Atende. Al señor taxista pueden preguntarle un poco si sabe algo de limpia, de cerro. Ellos van a saber todito. Yo siempre ¿Sabes? saben- Oye, yo una vez que sí o sí. hablando con un taxista de fútbol Te allá. juro. Tachero. Siempre son los ellos son periodistas deportivos. Vos sabés que me di cuenta que acá las plataformas ya directamente usan taxi. ¿Sí? O sea, yo ayer me subí, usé 2 veces plataforma y las 2 veces fueron taxi. Ah, eran coches de taxis. Sí, eran coches de taxi. Descarga o sea, ese ya Didi, directamente man. Ese es más son barato autos. porque Didi. ¿Qué di? Y es tipo la Didi misma es. cosa, pero más barato que el resto. Sí. Vos usás Uber, ¿no? Sí, bueno. Ah, ese está más caro. Descarga ese Didi. Con razón, Didi es la onda. Es como el bol de. Me avisaron Tarde. un día tarde, boludo. Bueno, investigala, papá, vos te oías que. ¿Eh? Sí. Ahí, acá. ¡Ey! ¡Ahí va! Aguante boca. ¡Toca! Somos amigos nosotros acá, boludo. Sí. ¡Qué Ahí. grande! ¿Qué opinás de Diego Martínez? Que fue de T de Boca. Este de boca, no, sí. El hijo de pu. El único que fue de verdad es Bianchi no sacó campeón Libertadores. ¿Y Benedetto? Acá. ¿Y Benedetto? ¿Se fuera? Bien. De Benedetto, Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a comer después. Uy, yo perdí totalmente mi equipo, ¿eh? Ah, no, acá está. Tengo. Es papá parrilla. No, ya no ensopetaron ahí que tenemos que venir a... Miren Sí. esto. Miren los precios, más o menos, para que vean, ¿eh? A ver. Mira, 2x1 de chop, 5.000 No, pesos. amigo. No, Menú ejecutivo. No decía con la ¿Qué decía la marca. Decía ¿Con la marca. la marca? Claro que no. Claro que decía, pues ya está. No. ¡Se le descuenta! ¡Gracias, Marce, por la sub! Hola, Susana. Marce, top Bien. 1 de la historia. Muchas gracias. Voy a volver a subir aquí. Ella va a poder comer ya su... Sí, y ahora estamos volviendo otra vez para el bus.
de vuelta. Vamos a ir a la cancha de Racing, me están diciendo. Cancha de Racing. El Avellaneda. cilindro, Sí. papá. Uno de los mejores estadios de Argentina. Y el Independiente Sí, está sí, al sí. lado nomás. Sí, el de Independiente está ahí a una cuadra más o menos. Está cerca. ¿Y está lejos el cilindro ahora de vos o no? Se colgó el sistema. Se No colgó. importa, ya está. Sí, ya está ya. Le agradecemos a Qué Coque. grande, ¿eh? Coque, ¿eh? Qué grande Coque cobertura. Sigue. Volvió. Bra. Franco, te puedes sentar bien, tío. De tal Franco. Pasale. Pasame. ¡Qué grande! Pasame con él. Acá, te está escuchando, te escucha. Che, hoy qué tal. No sea nada como nosotros. Hoy qué tal. Ganamos 2-0, le ganamos 2-0 ganamos. Está bien, confío en tu predicción. Confío en tus predicciones. Después vamos a sacar un clip. Le quiero mucho. Cualquier ya. cosa. Le quiero mucho. Estamos muy motivados, después del baile que le hicimos. ¿No? Bueno, veamos qué sucede, amigo. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es tu nombre? David, un saludo. El rey David. Saludos. Pues siempre suelo ver Pasión Estudio, está viendo ahora en TikTok. ¿Quién es David Cardoso? Había sido. No. No. Ah. O si no, no voy a decir. Qué fuerte. ¿Vos sabés qué me escribió la gente de Migraciones? De las horas. Di. Mucha gente de Olimpia quedó ahí. ¿Vos sabés que cinco buses creo que fueron? Unos cuantos. Sí. Pero Coque quedó en la aduana y Pero dice la siempre verdad. pasa cuando es Cerro de Olimpia, prestación de alimentos. Prestación de alimentos. Tienen que pagar su prestación de alimentos los perros, si no, no pueden viajar. Tienen que pagarlo de por sí, no porque no Inforcom- pueden viajar. Páguenlo. Inforcom también. Inforcom puede viajar. IVA tampoco no. No puede viajar. Yo por suerte no tengo problema con eso, ¿eh? Tranquilo, pero de verdad mucha gente se está pagar. quedando por eso. Sí, por el tema del IVA también te pueden hacer problemas. Sí, eso es déjense cierto. puede joder, El tema para eso vos sabés que creo que se controla mucho más eso otra vez. El tema de que si Del no pagas impuesto. impuestos no puedes salir del país. Y sí, para no correr. Claro. ¿Estás lejos del cilindro, Coque? Sí, yo creo que sí. No van te ahí sabría en decir bus. exactamente, pero ahora estamos yendo camino al bus y de ahí ya nos vamos para el cilindro. Qué Perfecto. mucho ya caminó ya. Sí, no, es que Sí, ahí la gente- Bueno, hace calor. Sí, hace calor. en la sombra de medio fresquito. Sí, eso sí. Es fresco el ambiente. Dentro de todo. Fede dice que quiere que le pague lo que le debes, dice. ¿De qué? Claro, porque sos papá, dice. Bueno, y sí, le tengo que dar a todos mis hijos cerritas. No. Es raro que me dejaron salir de la Argentina, entonces. Mirá vos. Coque, ¿cómo sería el retorno ya después del partido? Sí, después del partido ya estamos yendo para... Al final no se llegó a un acuerdo con Vélez, entonces. No se llegó a un acuerdo con Vélez. Realmente la gente se enojó bastante porque se quedó a lo de Vélez se le cobró solamente 280.000 guaraníes acá. Sí, o sea, ya en la Asunción. Y acá están cobrando más de casi $100, $95, o sea, 700 y algo mil. Hija No, de- es demasiado. Muchísima plata, muchísima entonces la diferencia. realmente no da. No da y realmente como que no hay una retribución en cuanto a lo que hizo Olimpia acá con ellos, ¿entendés? Como Claro, que- claro, por eso, o sea, la gente, bueno, esperaba que haya una pequeña retribución con el tema de las entradas. Claro, Se una esperaba misma también cantidad. llegar a un acuerdo y no se pudo, o sea, realmente, y los perros empezaron a decir acá que porque, bueno, Belén no lleva gente a la cancha, entonces... Hay que recaudar. Claro, Tirazo. claro, pasa que Vélez no está tampoco bien, está mal. Vélez viene de perder 4-1 con River. Con River. Cierto. También está en duda su arquero Marchiori. Marchiori. Marchiori, que fue el que atajó todo lo que pudo en Asunción. Sí, lo que le sacó a Olimpia. Pero Marchiori estuvo entrenando hoy, o sea, en Vélez se le exigió al máximo para que pueda estar en el partido. Ahora todavía no se sabe si va a estar o no, pero existe la posibilidad de que Marchiori ataje hoy. ¿Con qué alineación te gustaría ver hoy a Olimpia? Hay un probable. Sí. Hay un probable que es Olveira. Es básicamente la misma alineación que usó Olimpia en el segundo tiempo. Rojas, Alfonso y Licha en Fondo. abajo en la línea de tres. Carrileros, Olmedo y
y Facu, Zavala, ya en el medio Richard Ortiz con Domínguez, después Redes, Leguizamón y Derlis arriba. Eso más o menos sería el equipo que podría presentar Bustos, o sea, el probable 11 que podría presentar Bustos hoy para contra Vélez. Perfecto, esto va a ser subido, te cuento. Hola. Espectacular. Hola. Che, ¿y a Pero- cuánto está pero el bus? hay que decir, va a subir, voy a decir la fuente, lo dijo Ariel Ifram. Bueno, pero decina otra vez. Otra vez. ¿Cómo No, va a ya salir? diga. No, tirá. Dale. ¿Cómo va a salir Olimpia? ¿Cómo va a ante Vélez? salir Olimpia Coque desde Buenos Aires? Bueno, el probable 11 Olimpia va a ser Olveira en el arco, línea de 3, en el fondo con Alfonso, Rojas y Licha. Ya carrileros seguramente van a ser Olmedo y Zavala, Richard Ortiz, Javi Domínguez en el medio, Redes, Leguizamón y Derlis arriba. Derlis estaba en duda, pero al final parece que va a jugar. Esto lo dijo Ariel Ifran. Perfecto, el probable Olimpia, espectacular. Muy bien. Trabajo periodístico excelente. Qué grande, Coque. Ese va a ser el único clip de hoy, te cuento. Descansaste bien, compañero. No, yo estoy muerto. Estoy muy cansado. ¿Sí, La vio? verdad. Sí. ¿Y las camas del hotel, vio qué tal? Ah, muy cómodo la verdad. Pero como que no pudiste dormir casi. ¿Qué es eso, Galletita de sal, hey. No voy a comer ese. Galleta con sal y sin sal. Ah, si vos me decís que no coma, no voy a comer. No le metas. Mejor. Mejor. Mejor evitar una catástrofe. Sí, una catástrofe antes que cualquier cosa. Sí, señor. Bueno, Coque, vos nos avisás, ¿eh? Vos nos avisás y decís, che, hasta acá voy, hasta acá puedo. Ay, yo la verdad estaba esperando que ustedes me digan. Bueno. Gracias, Esperá, Coque, querido. Hace un último paneo, Sí. dale la vuelta a tu cámara, un último paneo así, para ver dónde estás, para ver dónde. Bueno, ahora estamos en una esquina, ¿eh? Con toda la gente acá. ¿Dónde estamos, boludo? Así que no es Olga Cuera. No. Ni idea, pero... Está hacia el centro. Ah, no sé, yo no conozco. Sí, no, ni idea, pero yo tengo hambre, boludo, legalmente quiero comer. Ah, nuestro bus está acá. Pero en breve, creo que ahora nos subimos y nos vamos para allá y después vemos algo para comer también. Porque Dale. a más o menos a las 2 hay que estar en donde están todos los hinchas. Excelente, mi Fuerza, querido Coque. Coque. Reacciones de la cancha de... Va a hacer la caripela ahí, ¿o no? ¿Se puede o no? Sí, puede ser, sí se puede. Creo que se puede, o sea, hay que ver. Yo no sé si Conmebol permite o no. Eso avísame nomás, Marquito, si se va a Te poder. voy a o no. escribir, voy a preguntar. Porque Avísame si se puede, puedo hacer, ¿verdad? En todo caso, lo hay que... hicimos, ¿te acuerdas en su momento con Flamengo? Sí, lo hicimos, pero eso fue 2023. Vamos Hay a que ver. ver qué dice la gente, ¿verdad? Dale, mi Igual querido Coque. Yo todo lo que pueda subir en la juntada y allá en el estadio voy a ir tirando en el grupo. Sin problema, Y le aviso. utilizar las historias también si es necesario, no hay problema. Dale, sí, historias voy a estar utilizando. Dale, mi querido Coque, te agradecemos Dale. mucho. Cuídese. Dale, muchachos. Gracias, Nos vemos, gracias. cuídense. va. Chao, Abrazo chao. grande, cuídate. Chao, chao. Qué grande, Coque. Qué grande, Coque. Esta sí es una cobertura. Desde Esta sí es Buenos una Aires. cobertura. Esta sí es una cobertura. Pero, porque- ¿cómo que esta sí? ¿Quién Y sí. no hace o qué así? No, y en su momento. ¿Qué pasa? No, y hay muchos compañeros que no hacen una buena cobertura. Él mostró todo. Uy, no, pero... En su momento también Franco lo mostró en no. una buena cobertura. Está haciéndose el simpático y no sabe qué decir. ¿Qué es lo que decís, boludo? Quiere pegar a alguien, pero no sabe quién pegarle, porque todas las coberturas fueron buenas. No, por la tuya digo, yo no digo en pasión, amigo, yo digo en otros No, pero compañeros. realmente lo de Franco y Nelson pegó porque ellos entraron, ¿te acuerdas? Ahí al hotel donde estaban los chicos en Francia. ¿Te acuerdas? ¿Quieres ser malo o no, Marco? Se apagó, así que ya la tele. Se apagó la tele. ¿Vos lo que querés ser malo con nosotros? ¿Qué tele se apagó? Allá. Ah, Y Franco, Ya hay gracias papa. Marce por la sub. Espectacular. Y a Dania Pa. Ya hay papa. No, qué bola. Sí, para mí que ya hay. ¿En serio? ¿Campo? Anique y nada, el papá que ¡Humo blanco! ¡Humo blanco! No, bola, de verdad. No, real. ¡Humo Bola, blanco! Habemos papa. Urgente. Pero hace rato ni salió. ¡Habemos papa, señoras y señores! ¡Habemos papa!
Humo blanco. Relata. Blanco, señoras y señores. En YouTube sí está. Y vos relatá mientras. Sí, pero Vamos a subir, vamos a subir. habemos papa. Claro Es que información oficial, ¿eh? Ahí vemos el humo saliendo y el nuevo Buscan papa. en YouTube, por favor, señal internacional. ¿Quién el nuevo papa? Hay, ¿Quién el nuevo papa? hay papa. ¡Hay nuevo papa! Hay papa. Hay papá. Habemos papamnio, dice Ariel. Habemos papa. Habemos papa. Así dice. Humo blanco, ¿eh? Este es mi... Espera, Ojo, espera. ¿hasta qué año fue? ¿Yo cuántos? ¿Cómo que hace tu cuarto, papá? Mi tercer cuarto, ¿Cómo picó? ¿Cuántos años que tenés? ¿Y Juan Pablo hasta qué año tuvo? 2004 por nada. Fumata ¡Humo blanco, Ahí está. señoras y señores! Ay, ¡Habemos celebra papama! Vemos la gente del Chile. Gracias, Santo Padre. ¿Es una bandera Paraguay? No sé. Sí, ayer estaba. Dice, fumata blanca en el Vaticano, los cardenales llegaron a un acuerdo y anunciarán en instantes al nuevo Papa. ¿Quién va a ser? Va a ser nuestro Pasión Vaticano. Pasión Vaticano. Ahí está. Habemos papa, señoras y Más años señores. le quedó al filipino. Hay tres ¿Quién nomás. será, eh? Tres nomás hay. ¿Pero quién El será? africano, el filipino y el que es de Italia luego. Parolín. Parolín que... Para Olimpia me sigue así. No. Para Olim se llama. Pietro Parolín. Y es una opción muy potable. Dicen que ese puede ya ser. Pues pasa que dentro, justamente estábamos hablando bien, será un gran día, el tema de que los que... Ahí está la bandera de Paraguay. ¡Hey, de Paraguay, papá! Hace chile ahora, pero... Pum. Che, pero en serio, imagínate si nos enteramos y es el paraguayo. No. Hay dos paraguayos. Nacionalizado uno y otro paraguayo. Claro, pero son paraguayos. Pero no, al de Kenia no le invitaban luego. El Sara es guineano. No, a uno de Kenia se enojó y no le invitaron y puteó ahí en Twitter. Y en Twitter la puteaba. Mira. No, pero quién va a todavía no decir? sabemos quién es. Lo que sí es que ¡Welcome! lo que sí es que sale humo blanco. Dice, felicidades Nelson Rivera. Nelson, el nuevo papa. Dice, no. Justo se fue para la ceremonia. Mi Justamente. cuarto papa será. Mira, Audios, hay audios, señores y señores, vamos a estar escuchando. A ver. Buenas, Pasión Estudio, ¿qué tal? Bueno, con el tema de... Yo creo que es el fútbol paraguayo, hermano. No es Cerro, no es Olimpia. Está a un nivel muy lejos de los brasileños, argentinos, lo que sea. Ayer vi en el partido de Cerro cómo se quedaban pidiendo la falta, pidiendo un offside, pidiendo cualquier cosa. Y en el primer gol de Palmeiras, cómo ellos actuaron muy rápido y le descolocó totalmente a Cerro. Lo de Rivas, que se quedó ahí lamentándose en todo aspecto luego. Es como que acá esperan demasiado, como que acá se le cobra todo, piensan que va a ser lo mismo en Libertadores y no es así. Creo que eso define lo que es el fútbol paraguayo y cómo estamos a nivel. Che, dice, fútbol vio, dice. ¿Quién es el nuevo papa? Dice la Y no sabemos todavía. no hay Bruno nombre. Pozo subió todavía. Buenas tardes, Pasión. Hola. Nada más respondiendo al oyente que le dijo las cosas a Belén. Él ve fútbol, no sé, él juega FIFA, ve fútbol a través de FIFA más, porque el fútbol es fútbol, sea el torneo que sea. No importa si es torneo de barrio, fútbol de primera, es una categorización. Un equipo juega como un equipo sin importar el torneo que sea. Y si Guaraní está dando pecho, le está representando a Paraguay Literalmente. en una competencia internacional, ¿cómo carajos no vas a decir que es el mejor equipo actualmente? El chat pide por Dejate de Passion jugar FIFA. Kids, el chat pide por Passion Kids y les damos Passion Kids. Una pasioneta de la casa Kids. Ayer tuvimos Champions y Copa Libertadores. Por la Champions jugaron PSG versus Arsenal en un partido lindo, donde PSG empezó ganando y termina el partido saliendo 2-1, donde Arsenal no pudo darle vuelta y en el global salió 3-1 el partido, donde PSG se va a la final contra el Inter para la final del 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. Y ayer tuvimos Copa Libertadores, donde jugaron Cerro Porteño versus Palmeiras, donde Palmeiras termina ganando 2-0, donde Cerro no aprovechó la oportunidad que tuvo y Palmeiras lo pasó por encima. Hoy tenemos Copa Libertadores de equipos paraguayos, tenemos Libertad versus Talleres, donde Libertad se va a ir a jugar en Argentina y va a tratar de sacar puntos para representar al país. Olimpia también, que está obligado a ganar ante Vélez hoy a las 7,
que Olimpia está obligadísimo a ganar si quiere seguir vivo en el grupo H. Hay que recordar que no solo tenemos Champions, tenemos Europa League, juega el Bodo Glimt a las 4 contra el Tottenham y el Manchester United versus Athletic Bilbao a las 4 por las semifinales de la Europa League. Y bueno, no, paso yo estoy, le quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Yo quiero que Coque se acuerde de Coque y, por favor, espera su regalo. Vamos a tener 267 papas y otro tú buscan su primera todavía. Saludos. Saludos, amigo querido. Sí, muchachos, perdón, será, pero estamos todos locos, que se me está por salir la cadena con este tema del pobre mitad este Alfred. Creo que eso de justificar a los violentos, no, que hay que cuidarse. Ahora resulta que en este país tenemos que adecuarnos a las reglas de los otros porque ya de cosas se enojan o lo que fuese. El problema de los jugadores, la dirigencia, ni siquiera le faltó el respeto a ningún hincha como para que le estén atropellando así. Y vos sabés que veo en muchos medios de comunicación que tipo quieren justificar en lugar de agarrarle a esos tipos que le atropellan y decirle, che, al calabozo, ¿qué te pasa, man? Directo. Lo único que falta ahora es que le tengamos miedo a los violentos y después quieren que se llene la cancha de familia. Triste, amigo, pero lamentablemente es así. Perdón. Triste, o sea, nadie quiere justificar la violencia en este país, pero la violencia ya está justificada. Y si vos sabes, lamentablemente, que estás expuesto a eso, también sabes a dónde vas y dónde te metes. Yo a Alfred le quiero, le respeto mucho, le banco y tampoco banco que le hayan violentado al pedo. También entiendo el enojo del hincha cerrista porque hayan dicho que metieron infiltrados. Se entiende, es como una alta traición para los perros que son muy fanáticos. Pero no está justificada la violencia en ningún caso y cuídense nomás los perros. Cuídense, la gente está muy loca. Vos tenés que estar siempre atento a lo que la gente pueda llegar a hacer. No sabemos cuídense. por qué andan por las calles. Hay gente muy loca en este mundo. Cuídense nomás. No pega. Y nadie hizo nada y no pega. Pero tener que estar cuidándote del otro es la ley de la jungla. Cosas malas a la gente. Lastimosamente, realmente, obviamente lo que dice nuestro amigo, el servicio automotor, que vamos a estar ahora pendientes y vamos a tener que tenerle miedo a los violentos. El tema es el siguiente, esto sucede en las canchas y también en cualquier lado porque hay gente que no está bien de su cabeza. Hay gente que no está bien de su cabeza y a esa persona no le vas a hacer entrar bala ni de izquierda a derecha, arriba, abajo, no va a entender. Y lo único que va a hacer amedrentar, va a hacer violentar. Entonces, para que no sucedan este tipo de cosas, nomás es que solicitamos que se cuiden, ¿no? Porque si de ese lado no van a responder, entonces los creadores de contenido que se arriesgan a esta clase de cosas tienen que cuidarse, parar un poco el freno, o sea, poner un poco el freno ahí y después, ahora cuando se tranquilicen las cosas, cuando Cerro le vaya bien o no sé, que vayan a hacer su contenido, ¿no? Pero yo creo que ya deberían después hacer contenido cuando quieran, pero lamentablemente en este país estamos todos locos. Hay humo blanco y negro porque hoy juega Olimpia. Perdón, pero lo demasiado nervioso me pone ese tema. Sé que molesta eso de playarse, pero boludo. Está bien, servicio. Que en este país pasen esas cosas. Pasan todavía, van a seguir pasando. Lamentablemente tenés que estar atento a lo que los otros puedan hacer también. Buenas tardes a todos. Hola. Un gusto para todos, que tengan una bonita jornada. Igual. Y lo que me incomoda en este espacio de ustedes es que su celular porque no dejan ni hablen. Hablen ustedes. Lo único que mueve pata es el otro está sin celular. ¿Sabes lo que pasa? pues, Que ahora salen todas las informaciones. Lo que tengo que saber que a esta hora todos están sacando información. Y estamos siempre Eso buscando nomás, información amigo, para buena tener onda. al momento. Respondiendo a buena onda que vos, como nos decís, te comentamos también que pasa eso, ¿verdad? Yo estoy Para viendo mí, lo del Papa. muchachos, no tiene nada que ver con el fútbol paraguayo, porque Guaraní te va y te saca un empate allá en Bolivia. Guaraní viene de local y suma 3 puntos en la Copa Sudamericana, que es una copa difícil también. Es totalmente tema de Cerro Porteño, que desde hace años ya viene teniendo una mente de fracaso y todo empieza desde arriba, como todos los cerristas sabemos. Franquinho. Amigo. Você lá tenés a Tentriño. Curiña. Qué fuerte.
Bueno. Qué puta. Esto ha sido una buena cobertura, muchachos. No como el supuesto hincha de Peñarol que al final terminó siendo el primo de Marcos. Su primo y tú. Habemos papá de fondo. No. A Es las- el filipino, dicen. A las 2 tienen que anunciar el... ¿Es de filipino o de la perra? Supuestamente a las 14 se va a conocer el nombre. Ah, bueno. Ah, bueno, mira, tira tu pronóstico para hoy, dice. Bueno, Creo que sea el filipino, la verdad. Tagle. no, el pronóstico dicen los perros. Ah, yo pensé el pronóstico de papa. Bueno, hoy hay muchos partidos importantes, lindos partidos de ver también en la Libertadores. Estaba justamente viendo recién porque no solamente juega Olimpia, no solamente juega Libertad. Hoy, por ejemplo, también juega River de Argentina. Voy a repasar un poco los partidos para hoy. A las 7, Talleres Libertad. Esto en el estadio Mario Alberto Kempes. A las 19 horas también Vélez Olimpia. Y los partidos que tenemos justamente para hoy. A que se me bloqueó justito el celular. Acá estoy viendo. Espera que. Acá está. Atlético Nacional versus Internacional. Barcelona de Ecuador contra River en Ecuador. Y Universitario versus Independiente del Valle. Los partidos para hoy de Libertadores. Perfecto. Meme Blue, no opines del partido del United. Dice, porfa. Ah, eso es a las 4 también. Sí. Hay audios, muchos audios. Vamos a escuchar. Apelo muchachos, Matacó, hola Belu. Hola, hola. ¿Qué más puedo decir de mi club Cerro Porteño? Será Arias, figura, ojalá y que sea titular de aquí hasta el final. Quintana, el único. Después, ¿cómo iba a entrar una momia? Qué loco, o sea, ¿qué me hizo mal Derry Rodríguez? ¿Por qué no juega él? Porque malo también. Lamentable ese, yo ya no sé más grande, pero me quedo con esa ilusión de que el martes, si ganamos, vamos a pasar los octavos de final, pero que pasamos los octavos y después nos toca un equipo fuerte, chao, eliminado. Pero bueno, en la buena y en la mala con mi club querido. Y Alfred y Ferdupe, oye, me digo, será. Qué loco, ¿no? Fuerza. Apelo muchachos, Matacó, Saca. Belu. ¿Qué más puedo decir de mi club Cerro Porteño? Será Arias, figura, ojalá y que sea titular de aquí hasta el final. Buen arquero. Muy buen Quintana, el único. Después, ¿cómo iba a entrar una momia? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Che? ¿Qué hace podeadora, Mal querida? yo ayer el técnico de Cerro el partido, o sea, ¿cómo cambio defensor por defensor? Alan Benítez pone huevo, pero lo primero que te enseñan en la escuela de fútbol es parar pelota. Ese será. Mamita, y después de Rivas, te juro, yo no pierdo la esperanza de ser futbolista profesional. Qué paquete será, en serio, qué paquete. Y tú ves que parece un camión viejo, de primera a segunda hace en 7 minutos, lento, gordo. Tranquilo. No saben si ya apareció Saka y Rice. Más frío que Alaska, dice. Realmente Cerro está mal porque hasta el recambio no te llena las expectativas. Hasta los movimientos que se ponen en contra de Zapago para subir a la presidencia de Cerro, ni ellos te llenan la expectativa porque últimamente entre ellos también se andan peleando. Hay que ver lo que pasa hasta fin de año, que falta mucho, a ver si se presenta alguien que te ilusione y ver si algo puede cambiar el año que viene, porque al salir Zapag queda una deuda millonaria y se nos complica bastante. Eso es cierto, porque mirá, lo que pasa en Cerro Porteño es que está en un proceso realmente muy complicado. Aparte de lo futbolístico, Cerro Porteño está atravesando los últimos momentos de la era Zapac y después viene el cambio, ¿no? Y eso es lo que yo opino y pienso, es que si va a haber cambio, ojalá que haya. Se disolvió la oposición, dice. ¿En serio? ¿Y no viste, Pío, lo que pasó?
que se separaron Uyón con Rejala y se pelearon. Por eso es lo que voy siempre, de que siento que los perros buscan el bien propio, el interés personal y nadie vela por los intereses del club. Todos buscan tratar de sacar una ventaja del club y eso es lo que nos pegaría a gente que se entregue al club en vez de que entregue el club para ellos, ¿verdad? Voy a esperar a que venga Belén para ver Mira, te qué cuento. opina, sí. Insólito. Esto fue lo que contó Julio John. Dijo lo siguiente en la gran jugada. Carlitos Rejala actuó a espalda nuestra. No conocíamos la negociación con Ariel Martínez. Le dije que salga a desmentir y resultó ser cierto. Le citamos una reunión y no apareció. Ah, no. Déjate. Y no pega, pues, porque los perros que vota con él, vota conmigo. No era que la oposición tenía que unir para buscar un bien común. Al final todos buscan bien propio. Uy, se cayó entonces. Para mí. Y hace media hora me estaba quejando de eso. La verdad. Cierto, tenés razón. Eso es lo que estaba diciendo. Justamente, bajó. Habemos papás. No, tenés razón. Tenemos el hincha opina también. Vamos a estar viendo. Vamos a ver el hincha opina. Vamos a ver cuando venga Belén, porque ella pidió para ver también. Yo estoy tratando de ver. ¿Qué onda con el Papa? ¿Cuánto tardan en avisar? A las 2 dice, vamos a ver. A las 2 se va a saber. Franquito, candidato después, dice Recita Zapac, se vienen tiempos difíciles. Excelente, excelente. Recita Zapac, querido, resista. Bueno, esperamos. Parece que se fue a niveles. Pero bueno, hoy juega Olimpia. Coque ya tiró justamente el probable del decano del Vaticano. Es un menú de lomitería con. Bueno. Con papa. Con papa. Perfecto. Simpático. Al final, Rejala uno más. A mí nadie me convence de la oposición, por lo que ya vengo llorando hace meses. Y los perros me dicen, son tibios la gran puta, son tibios la gran puta. Y siempre vengo diciendo que la gente no vela por el club, sino que vela por sus intereses propios. Y siempre me dicen los perros, son termo, son boludo. Tampoco yo este zapac, obvio que no quiero este zapac. Pero los perros te dicen, ¿cómo no vas a creer que este Rejala si Rejala es la solución? Y puede ser la solución, pero al final te das cuenta que se pelea entre la oposición, que la oposición iba a ser unida. Sí, pero el tema Me es dicen, que cómo es son que tibios, Rejala son no va tibios. a comunicar a su grupo que él planea sumarse al grupo de Ariel Martínez y después había sido su grupo, no sabía, entonces le citaba reunión y no apareció. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, tenemos el hincha opina para ver del día de ayer, después del partido del Ciclón de Barrio Obrero, la caída ante Palmeiras. Porque habló la gente, habló, se descargó. Franco, decime qué club de Paraguay existen dirigentes que se entreguen por el club. Y en algún momento tuvo Cerro Porteño dirigentes que buscaban lo mejor para el club. Olimpia lo tuvo. Decime si ODD no fue de su vida ni está marcada por Olimpia en cancha contraria. Hay ni dirigentes que se entregan al club. Hay dirigentes que darían su vida por el club. Justamente no estamos teniendo nomás eso, lamentablemente. Pero la gente tiene que ser servidor del club, no usar el club para servirse a sí mismo. Hincha opina. Que se ven todas las putas. ¡Zapac, hijo de puta! Jopa y te digo, y no vale más vete a Zapán de meterte de será. Es donde ya puedo, es cargar combustible, desastre será. Esa de Martínez muerto. Aguanto limpia, aguanto limpia. Lamentable, andate Zapán, andate Martínez. El único que vale la pena dentro del equipo, el arquero, pues todos afuera. Martínez, andate la puta. Inútiles son todos. Date una Zapac, por favor, por favor. Arriba, guárdate la pierna, arriba. Qué bárbaro, Cerro, nada. Aguante Cerro, la buena y la mala. Hija de puta, no me puede sacar, Piriamo, te deja, este muerto de Viera, viejo. Le pone a Quintana del lateral izquierdo. Una vergüenza, Cecilio. Andaba a vender pancha en la esquina, que dijo, una vergüenza. Fuera Zapac, toda él. Falta que se vea en la escuela de fútbol, será. Impresionante la cantidad de goles inocentes que nos hacen. Martínez, un muerto, cagón de mierda. ¿Cómo le hace a Sergio Araujo a este partido? Déjate. Lamentable el partido, lamentable. Desastre, Cerro, horrible, horrible. Se retira Wilder del fútbol. Por favor, son más inútiles, puede seguir jugando en Cerro Porteño, inútil. Martín, andate de Cerro, por favor. Teníamos una joya, Alexis Martínez. ¿Qué hace, gatito, carajo? Y como siempre, Cerro no tiene ofensiva, no tiene peso. Bueno, ya lo dijo el hincha. Está cansado obviamente, ya no quiere saber nada. Una consulta. Sí. Yo no quiero entrar en polémica ni nada, pero existe gente que le gusta
y esto va tanto como para hinchas de Cerro y de Olimpia, que le gusta ir al partido del rival. Por ejemplo, que hay olimpistas que le gusta ir al partido de Cerro Palmeiras, o hay cerristas que le gusta ir a ver Olimpia Peñarol. Es muy raro. O sea, ahora Para con mí es cámara, raro, capaz yo ganó creo una que los entrada. perros ahora se hacen los simpáticos y cuando hay cámara cuentan, ¿verdad? Pero me imagino que siempre hubo. Porque te juro que veo a Karin Chapinay y yo, ay, me enteré de lo que este tipo que dice aguanto Olimpia, bueno. Pero te das cuenta Aguante que... su club y todo lo que quiera, pero... Yo creo que ¡Qué fetiche! Yo creo que siempre hay gente infiltrada. ¿Para qué Solo vos que ahora te se vas? hacen los simpáticos y se creen más picator y más jodido que todo el ¿Para mundo. qué? Y se creen y se dan en la cámara y cuentan, ¿verdad? Eso es lo que Eso estoy es lo que viendo. al pedo. Eso para mí es al pedo. Andá, Pero- si te gusta el fútbol, andá a ver. Yo no iría a ver un partido Sí. Olimpia, pero ni en pedo. Yo me fui una vez a ver un partido Olimpia porque era contra Cerro y me fui de infiltrado. Pero no pega la sensación de estar infiltrado demasiado. Yo me iba con mi exnovia porque tenía miedo de ir sola. Bien, Milka. Yo demasiado cagazo le Sí, tengo pues a viste que una infiltrado. cosa pues ese tema de, qué sé yo, irte, la acompañar Pues no- a tu mamá, no ¿verdad? disfrutás, o tu sí. abuelo, que tu abuelo, tu abuela que ya tiene, qué sé yo, 90 años y su sueño es ir a la cancha o le gusta mucho ir siempre a la cancha y su nieto es olimpista y le lleva y le acompaña y todo bien. Pero ese tema de ir y hacer de burla, no sé, me parece totalmente desubicado. A mí no me... Sos un maleducado de Yacu Marcos. A mí lo me parece que no, o sea, la vez que yo me fui yo no disfruté. No disfruté años de infiltrado, disfruté más Es yo que más no en casa, podés la verdad. vos demostrar también tu fanatismo ahí. O sea, estás prácticamente ahí con el... Ahora nomás hay esto de los infiltrados que son la mayoría ni es muy influencer. Yo creo que ninguno es influencer. Creo que 2, 3 nomás es ser influencer. ¿Qué creo tema que... es el concepto de qué es ser influencer también, verdad? Yo me fui una vez de infiltrado porque una amiga me invitó y era gratis la entrada. Y sí, está bien. Está bien. Y, O no, sea, legalmente no pega ir de infiltrado. y no pega, Muy pero si te espontáneo. invitan, espectacular. Si no es contra el club, si no es contra tu club y todo eso, no hay problema. Para mí no hay problema. Ahora que salgas a hablar y decir aguanta Olimpia en un hincha opina del cerro. Yo me iba... O viceversa. Yo fui a ver partidos de Libertad alguna vez, pero para ver un amigo que debutaba, que es Bruno, justamente, el hijo del Malala, que Es debutó. otro contexto. Pero ¿entendés? No. Porque para hacer más Show no pega. para picantear y demostrar que sos guapo y eso es lo que yo no entiendo realmente. O sea, para mí no deberían de dejarle entrar a la cancha. Yo me fui. Es que no podía identificar. Yo me Sí, fui es a un difícil. partido de Libertad contra Botafogo allá en, no me acuerdo en qué año, 2017, por ahí fue. Sí, pero viste que el que se va para Porque era joder es lo gratis. que yo siento que es un problema. Ah. El que se va para joder, ¿entendés? Para tocarle la oreja al otro, ¿entendés? Eso es lo que es como incitar. Por eso en eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo, como espectadora y como que me gusta el fútbol, me fui a la final de Nacional San Lorenzo, por ejemplo. En el 2014, cuando eso era todavía ida y vuelta a la final, en el Estadio Defensores. Pero me fui a ver buen fútbol, no es que yo me voy a decir, aguanta Olimpia. Ay, Raro. ay, no, Es nuevo. no tiene sentido. Nunca vi en mi vida. No tiene sentido hacer eso. Yo realmente solamente fui a 2 partidos de Olimpia, a las 2 Supercopas, contra Libertad y contra Meliano. Y fue porque amigos de acá del Este me invitaron a poder irme y nada, vivir una experiencia que la Supercopa, obviamente, la preparación que tiene es bastante linda. Y nada, después yo no salí a decir nada, ni a vender humo ahí con los periodistas. Solamente fui a disfrutar. Y lastimosamente las 2 veces Olimpia perdió, así que capaz alguna mufa haya por ahí. Gente de Cerro y jamás le tocó un pelo en medio de gente de Olimpia. No es porque En la es Cerro. cancha de Cerro nomás no se puede ir un olimpista sin que sean pichados, dice No Gerson. existe, en ningún lado existe, amigo. Hay que no sacar los existe. colores, No el existe en ningún logo. lado. Eso puede ser en cualquier cerro para Olimpia para cerro. Libertad Guaraní, Guaraní Nacional. No. Vos no te puede vas ser. Una cosa es irte a disfrutar en serio, ¿verdad? Pues si te vas a tocarle la oreja Pero vos te- para burlarte. Pero Belén, vos te vais a saber lo que te puede pasar. No es que vos no sabéis. Por algo ni está prohibido. Pero mira lo macho que soy. Mira la mujer que soy porque hago esto, wow. Pero está ni prohibido por algo. O sea, los perros están saltando una prohibición y se están exponiendo otra vez. O sea, ya... Yo entiendo que no hay que justificar la violencia, pero si está prohibido por tema de seguridad, es porque probablemente algo relacionado a tu seguridad va a verse afectado. Va a verse afectado. Totalmente. Así que por algo está prohibido nomás luego. Pero bueno, que los perros hagan lo que quieran. Ya cada uno es libre de... Quiero saber ya quién es el Papa. Enseguida estoy al tanto, estoy actualizando todo el tiempo.
¿Qué es lo que ya era el público de la Premier? Dice Cristian. Libertad de familia, loco. Dice Mauricio Agüero. ¿Por qué hablan de olimpistas en vez de concentrarse en lo mal que jugó Cerro? Hoy juega Olimpia y estamos tuvimos una hora quejándonos justamente de la mala participación de Cerro Porteño. Mostramos recién el hincha opina porque, insisto, Cerro Porteño no va a cambiar y no va a cambiar hasta que se limpie la casa completa. No va a cambiar Cerro. Y lo peor de todo es que la gente va a sufrir por causa de esto. Y va a seguir sufriendo. El hincha va a seguir pagando su entrada. No va a haber mejoría. Va a seguir así porque no pelean la apertura. Y el clausura, hay que ver si pelean. Porque el tema es que, mira, tenés que preparar. Yo no sé si va a venir algún jugador que sea... Pero es que el jugador no puede... un solo jugador no puede jugar por 11. Ese es el tema. No, claro. O sea, tipo, no vas a traer un Salvador. ¿Y a quién le vas a traer en el segundo semestre? ¿Qué va a hacer Cerro Porteño? Si sigue con este equipo no va a ir a ningún lado. Bueno, pero por el momento sigue Martínez, ¿verdad? Sigue Martínez, que para mucha mí... gente ayer pedía la cabeza. Claro, o sea, pero... yo también me animé a decir, si Cerro perdía contra Palmeiras tenía que irse, y de hecho me sostengo Si eso. ayer Bolívar le ganaba a Cristal, chao. Sí, porque Bolívar creo que tiene un punto. No sé Tiene un punto. ¿Bolívar? Sí. ¿Y Sporting? No, Bolívar tiene... Sporting tiene 4. Ahora. Sí. Y los dos tenían 1. Si mal no recuerdo. Y claro, ayer le ganó Sporting a Bolívar. Sí, entonces ahí sube a 4. Y le empata a Cerro. Sí, pero Cerro sigue segundo por... Bueno, es cierto, tenés razón. Por diferencia. Igual, de goles. si alguien le superaba en la segunda posición, alguien tomaba el lugar de Cerro en Copa Libertadores, chao. Bolívar tiene 3, creo, dice. Bolívar tiene, sí, bueno, 3. Bueno, ahí está. Si ayer ganaba Bolívar. A ver. Si ayer ganaba Bolívar. Sí. Chao, Martínez. Chao, Martínez. Acá estoy viendo. Sí, ¿cómo Bolívar está? tiene 3. Bueno, Bolívar tiene 3. 3. Es correcto lo que nos dijo ahí en Twitch, creo que fue. Sí, ahí está. A eso es lo que quería llegar. Palmeiras 12 ya clasificado. Ya está, chao, ya se fue ya. Cerro 4, Sporting Cristal 4 y Bolívar 3. La diferencia de goles es lo que le mantiene a Cerro en esa posición. O sea, el segundo, el tercero y el cuarto aún tienen chance de clasificar a la siguiente fase. Sí. O sea, pelear por el segundo cupo en realidad. Sí, por el segundo cupo porque ya nadie le alcanza a Palmeiras. No, sí, Pero, mira, si ayer se daba este resultado, si ayer Bolívar le ganaba a Sporting Cristal y, bueno, Cerro perdió, no sumaba nada, Bolívar le superaba y quedaba en segunda posición. Ahí yo creo que se iba Martínez. Ahora lo único que le está salvando y le sigue salvando es la victoria contra Bolívar. Es lo único que lo sigue manteniendo. Pero igual para mí ya no tiene sentido mantenerlo. Pero yo creo que Zapac lo va a respaldar aún. Claro que sí. Se nota eso que hay como... Oye, si no se lo hubiera echado ya directo, ¿verdad? A la noche ya vamos a ver. No, lo respalda totalmente. El problema es que Cerro, sus partidos restantes juegan de visita. Sí, eso es cierto. Eso es lo que juega de visita y no aprovechó sus partidos de local. No. Lo de Sporting Cristal es una locura. Lo de Sporting Cristal era para tener ya, Cerro tenía que tener 6 puntos. El peor partido de todo fue contra Sporting Cristal. Contra Palmeiras. Seamos sinceros, no es que sabías, podías ni perder de local. Sí. Tenía una posibilidad totalmente válida y la más probable luego. Es una hazaña que Cerro le gane a Palmeiras o cualquier equipo paraguayo. ¿Verdad? Para mí está bien, o sea... Se puede prever un perder en tu cancha, pero no aunque no pegue. Pero contra ¿sabes por qué yo no estoy de acuerdo con ese punto? Es porque esa mentalidad no tiene que ser. Pero yo a lo que voy es que ¿qué partido te influyó más al fin y al cabo? El partido Sporting. Y bueno, a eso es lo que voy. Contra Palmeiras vos podés aprovechaste contra Sporting. Pero si desaprovechaste contra Sporting no podés perder contra Palmeiras. Tenés que ganar. Por eso el partido más estúpido de Cerro Porteño fue contra Sporting y de la manera en la que nos empataron. Sí. El peor partido de Cerro en fase de grupos fue contra Sporting. El resultado menos esperado, el que te cagó y el que no pudiste sumar 2 puntos más, que iba a estar tranquilo. Tranquilo, podías perder un partido más y todo. Pero claro, a lo que voy nomás es que no puedes plantear perder. No se puede plantear perder, pero sí. Es un poco más difícil, ¿no? Es un poco más difícil, pero el partido que les descoloca a Cerro es el de Sporting Cristal. Claro. El partido que les descolocó a Cerro Porteño fue
empate boludo por el lateral boludo y los dejaron jugadores hacer acá. boludos que se dejaron hacer ¿Qué acá. se dejaron hacer acá? Yo la única vez que voy a respaldar a Martínez, porque ahí Piquillo habla y dice que los jugadores están quemando a Martínez, los jugadores mediocres que tenemos. Yo la única en la que estoy con Martínez, sinceramente, es en el partido contra Cristal. En eso yo lo banco a Martínez. ¿Por qué? Porque esa sí la perdió en los jugadores, con un lateral horrible que llega en el gol de Lutiger, que marcó a los 90 y algo, 93, 92 de la adición. Y ahí yo creo que no tiene responsabilidad Martínez, porque Cerro estaba jugando bien, estaba ganando 3-2 y después lo empataron a los 90 y algo. Entonces, ahí yo le suelto a los jugadores y le agarro a Martínez. Pero en este partido de Palmeiras es insostenible, es imbancable. No podés vos sacar a Pirita Mota, que era el mejor, uno de los mejores en la mitad de la cancha, y mantenerlo a otro que, bueno, tuvo un remate que se fue el más Wilder peligroso. terminó el partido, ¿no? Sí, Wilder Mira, le metió un remate. Mira lo que dice Alan, por ejemplo. Alan dice, Palmeiras jugó mal, Franco. Cerro tuvo para ganar o mínimamente empatar. Eso es una gran mentira. Claro que Palmeiras jugó mal. Pero el mal del Palmeiras es el prime de Cerro hace 3 años. Mi brother, Cerro Porteño. Si Palmeiras jugó mal, Cerro fue amateur entonces. Amateur. Ni aún así tuvimos chance. No, Y Cerro no fue mejor en ningún momento. Y no tuvimos una chance demasiado clara de gol que... el palo fue. Palmeiras se comió goles también. Si Palmeiras fue malo, nosotros somos amateurs. A eso es lo que voy. Es lo único que jugó como... A eso es lo que voy. Palmeiras jugó evidentemente mal para su nivel. No jugó en serio, jugó a media máquina. Y si Palmeiras juega así y te gana, es porque somos amateurs. Si ellos ya son malos. Imagínate. O sea, el malo comparado con Palmeiras, pero malo comparado con Cerro, parecían el Barcelona y el Real Madrid. Y jugaban para el culo, imagínate. O sea, una vergüenza. No puedo decir, era ganable este partido. Claro que era ganable, pero con los jugadores que tenemos no son ganables estos partidos. ¿Puedes pasarme tu celular en X, por favor? Porque acá me está llegando un screen de una información. ¡Epa! Quiero chequear si esa información es veraz. ¿Qué pasó? Porque... Yo le quiero preguntar mientras al chat, mientras que Marquitos va viendo eso. Ojo. ¿Qué saben del chisme, del rumor que Zinedine Zidane puede que esté en Paraguay la próxima semana? No escuché nada. Nada no escuché. ¿Qué? ¿Será? ¿Zidane? Yo escuché chisme, rumor, no ¿Por es una la información Copa que yo del estoy... Mundo? ¿Por qué? Por el Congreso. ¿Congreso? ¿Y viste que el Congreso de la FIFA se va a hacer? Ah, claro, la FIFA. En Pensé Conmebol. Nuestros amigos bandidos. En Conmebol se estaría realizando el evento. Y estarán estrellas del fútbol mundial, estarán los presidentes de las distintas federaciones. En un congreso de la FIFA. No, yo no voy a estar. No, Día de la Madre. Pero yo escuché que entre las estrellas, justamente, del fútbol mundial, podría estar él en Paraguay. ¿Ustedes se imaginan si le inician por Palma así de la nada? Puede ser, Pegaría. Puede ser, ¿eh? Pegaría. ¿Es real? Puede ser, ¿eh? No me Ya que pueden demandar cosas de mentira. La fecha es el 15 de mayo, el Congreso. Arranca el 12 y termina el 16, justamente las actividades. Estarán representantes de las 6 confederaciones. Estará el nuevo trofeo del Mundial de Clubes también en exposición. Y justamente mencionan de que estarán estrellas muy importantes del fútbol mundial. Acá no dice que estará Zinedine Zidane, pero estuve leyendo algunas que otras informaciones que supuestamente estaría jugando un partidito acá. Tipo partido de las estrellas. Perfecto. Me dice. Muchachos, averigüen esta notificación que me llegó, no sé si es cierto. No es cierto, Saca. No es cierto. Es cierto, perdón. ¿Qué? Porque acaba de llegarle justamente una notificación que decía Martínez deja de ser director técnico de Cerro Pero Porteño. falso. Pero Por es ahora. falso, por ahora. Por ahora es falso. Pero obviamente que es lo que... ¿Qué? El Papa no es lo que se elige como Papa, se elige su nombre, Dan. Claro. Francisco II puede ser. No, claro. Porque elige- Bergoglio fue Francisco. Sí, ¿Qué van a porque elegir los Bergoglio perros? eligió su nombre. ¿Te imaginas? Eligen un nombre así. A Bergoglio le dijeron cuando tipo, le preguntaron, che, ¿y vos qué nombre querés tener, verdad? Franciscano él es. Y él dijo, y a él le dijeron, esto contaba Jota hoy, a él le dijeron, alguien le dijo, al lado no te olvides de los pobres. Entonces a él le vino a la cabeza el tema de que, bueno, dentro de la iglesia católica, el santo de los pobres es San Francisco de Asís.
Entonces, Y él es también de la iglesia franciscana acá en Latinoamérica. y creo que sí, Sí. no estoy Sí, segura la él verdad. es franciscano. ¿Sí? Bueno, entonces por eso eligió Franco Francisco. primero, Macanaki segundo. ¡Ey, qué buen nombre! Franco primero. Es que Franco. hay un problema nomás en España ahí. ¿Por qué? Por eso se llama su dictador. Quiero que sea ya a las 2. A las 2 se va a saber. Lo que sí que el Vaticano y la verdulería del barrio dicen hay papa. Escuché esa hospedada en el Hotel Presidente, esa información es real. Lo de Zidane, ayer lo confirmó el comandante. No. Sí, ayer era... Olimpia, hoy cuáles son sus probabilidades de ganar en Argentina. Estas son las principales para el encuentro entre Vélez versus Olimpia. Jesuita, perdón. ¿Y los jesuitas pero no son franciscanos? Yo desconozco, no manejo tanto la información, no quiero pecar de... Victoria de Vélez con un 57,14% de probabilidad, un empate en 28% y una victoria Olimpia podría ser 20% de probabilidad. No se dice jesuita franciscano, sino que jesuita se adopta o asume ciertos principios, valores o características inspirados en la orden franciscana. Perdón, no es lo mismo, pero se basa un poquitito. Hay un nombre que circula, pero no es Gina gente. No es Gina el mexicano hondureño A la pucha. Jesús Hernández. No es Gina, Hola, porque Kim. la gente está creyendo eso y no es. Bueno, predicciones. ¿Ustedes entienden de religión, chat? Yo no entiendo mucho. Nosotros tiramos esto como información porque es un tema que se está hablando claro, a no nivel podemos hacer caso mundial. omiso. Sí, por eso nada más. 13:45. Muy bien. Predicciones del partido de Olimpia Vélez. Vélez Olimpia Belén. Ya. Yo te voy a cobrar todito a vos, Dan. ¿Por qué le pones así? Como si Hoy fuese voy mufa. a traer otra vez la cena y no voy a traerte a vos porque me pones blanco y negro y tirás luego esta música así. Para que se sepa, que asuste lo. Malo es. Qué pucha. ¿Quién gana? Gana Vélez. ¿Y por qué vos aprovechás también? Ya. ¿De qué? Y vos aprovechás tu poder ¿Por qué, peón? de Mufa Blue. Y Y tirás hacia tu arco. Y me pregunta, entonces yo estoy respondiendo. Y vos sos hincha olimpista y decís que gana Vélez porque Y bueno, sabes cuál es tu pero poder. la Porque gente sabes ya tu sabe. poder. Porque sabes tu poder. No, Estás utilizando un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, dijo el tío de Peter Parker. El tío de Peter Parker. El tío. Saluda al tío. Este es para clip, 13:46. Gana- Predicciones del partido de Olimpia Vélez Belén. ¿Me estás bien con ese? ¿Cómo me va a estar bien? De la gran puta. Vos tenés que cortar, papá. No, y espera, no corta. El chiste Bueno, no me bueno, pega, papá. Vale. Franco. Ya dije. Siendo realista, gana Vélez. Creo que gana Vélez. Por la mínima, 1-0. Hoy gana Olimpia por la cantidad de 2-1. Hoy gana el Decano. Va a ganar, va a conseguir sus primeros 3 puntos en Copa. Se viene, se viene. Qué malo que son en el chat. Van a ver que Belén no va a fallar ahora. Que ahora sí va a funcionar. Qué malos que son. Malos. Bueno, hoy, en un día como hoy, vamos a recordarlo. Hoy es su aniversario. Pero Luis. Perdón. ¿Y Libertad? Ah, Libertad. tenés razón. Ese no entró para clip, pero igual. Predicciones para Libertad, por favor. Perdóname, no, Marcos. No pasa nada. Bueno, usted mejor. Libertad Talleres. Libertad Talleres. ¿Cuánto sale Libertad Talleres? Belén, Gana Libertad. mi querido Franco. Cuando hace a propósito no funciona. Gana Talleres. Hoy gana Libertad. Hoy gana el Gomarelo, se vuelve a reivindicar y va a ser campeón del campeonato de ¿A quién le apertura. importa Libertad y la gente? No, claro, tenemos que hacer. Empate Libertad, dice Natu. Nuestro amigo Natalio es liberteño. No escribió. Ayer dejó un audio. Vamos a escucharle para Natalio. Dale. Pues ayer dejó un audio, después ya... Noche chicos, aquí cenando huevos fritos con ensalada de tomate, con un vaso de jugo de naranja. Se alimenta muy bien él. A full escuchándole la transmisión del partido Cerro Porteño versus Palmeiras. Le escucharon ver a ese hincha de Palmeiras, el que filmó cuando el hincha de Cerro le estaba haciendo un acto racista. ¡Ay! ¡Qué maleducado! ¡Qué Pero nada más que lo más maleducado! nosotros va a ser culpa de ustedes. Chat, por favor. Bueno, un día como hoy vamos a recordar... ¿A quién? Ese cumpleaños, es su aniversario. Recientemente finalista con el Paris Saint-Germain. Justamente hoy cumple 55 años. Jugó
en el Barcelona, fue director técnico con el Barcelona y hoy vamos a recordar al señor Luis Enrique. Luis Enrique, vamos a ver unas cuantas jugadas de Luis Enrique porque es una leyenda en el Barça y obviamente que merece ser escuchado. No, es que Luis, mira lo que era. No. Yo pensé que era Pep Guardiola. Buen jugador. Tremendo. Hoy está de cumple. Hoy cumple 55 años, ¿eh? Uy. 55 años el señor Luis Enrique Martínez García, quien hoy cumple 55 años. No, era campeón con el Barcelona. Campeón. El técnico campeón y ahora llegó a la final con el PSG. Mira. Se autorregaló la final. La clasificación a la final, ¿eh? Sí. Eran técnicos, los perros no le querían. Bueno, a mí no me tocó verlo jugar. Un buen técnico. ¿Se acuerdan que era streamer también? Hizo streaming en la época de la selección. Me acuerdo. Qué mucho que le habló a Mbappé. Qué mucho que le habló a Mbappé Luis Enrique cuando él estaba todavía jugando en el PSG. Cuando le daba indicaciones. Llegaron a ver ese video en estos días. Cómo le daba indicaciones para la hora de jugar. Solamente que se le veía a Mbappé así tieso. Tipo, era como que no le importaba. Claro. Pero sí, él le orientaba mucho justamente. No me tocó verlo jugar a Luis Enrique. Hasta el Una 2004 cuestión nomás de- jugó. una cuestión de edad. Sí, y la gente no se acuerda, pero Luis Enrique hizo la de Figo. ¿En Fue al serio? revés. Él era jugador de Real Madrid. Mucho tiempo fue jugador de Real Madrid. Jugó, cierto. Llegué a ver una foto de él así. Él creo que debuta en el Gijón, si no estoy equivocado. Después directamente al Real Madrid. Y Vos después sabés que Barcelona. él empieza realmente en el fútbol sala. Ah, mira. En el colegio Elisburu. Después de eso, sí, a los 11 años ya se fue a la escuela de fútbol Mareo. Después comenzó en la tercera división en el Sporting Atlético. Sporting, Su debut con el B, Claro. el equipo suplente. Exactamente. Después en el Sporting de Gijón, como le está diciendo, en la primera división. Y eso fue en 1989. Pasó al Málaga. Y después de eso fue al Valencia. Pasó por el Real Madrid, justamente, antes del Barcelona. Eso es ¿Valencia y cierto. Málaga? Un montón. Valencia. No recuerdo de Luis Enrique, lo voy a buscar. Luis Enrique, Pero ¿no? mira. Ah, no, Málaga no. El papá de la Premier League, dicen acá. Mira un poco. No, él no estuvo ni en Valencia. Yo estoy ni en viendo. No, Él estuvo en el Gijón. Atlético Gijón. Gijón y después ya se fue al Real Madrid, tuvo Real 4 Madrid. años y después se fue al Barcelona. Sí. ¿Cómo es? ¿Gijón? Gijón, Real, Barça. ¿Sabes cuál es el Gijón, Marcos? ¿Cuál es el Gijón? Creo que es el primer club que va a Tony Sanabria después de salir de Barcelona o va a Italia. Él estuvo en el segundo Él club. jugó, sí. Él estuvo mucho tiempo Hubo en el un Gijón. paraguayo y que jugó hace poco. Y Tony Sanabria le fue bien en el Gijón, si no estoy equivocado. A ver un poco. Voy a buscar. Sí. David Villa también era Gijón, tenés toda la razón. Como entrenador pasó por el Roma. Gijón era, ¿verdad? Sí, mira. Celta de Vigo, Barcelona, la selección española y el Paris Saint-Germain. Mira. Como entrenador. Sí, mira, acá está. Después Sí. de haber ido, Tony hizo Barcelona B, Sassuolo, Roma y Gijón. Ah, yo me acuerdo. Real Sporting Gijón. Creo que, ¿sabes por qué me acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que fue la primera carta de oro de Antonio Sanabria, FIFA 16. Lo usaba en 9 yo. Mirá vos, ¿sí? Falleció su hija de Luis Enrique Sí. a los 9 años y la gente le dice qué triste lo que te pasó en 9 años, tenía a tu hija y le perdiste. Y él responde, Que fueron los mejores 9 años. de no, su no, vida. no, yo no lo veo así. Yo veo qué gusto haberle disfrutado 9 años a mi hija. Sí, muy fuerte. Sí, él, si no estoy equivocado, Luis Enrique ingresa al Barcelona después de que justamente se enferme Tito Villanova. Tito. Un poquito después. Yo no sabía que él. Muy amigo de él Que también. Luis Enrique había sido una cuestión personal. Sí. Le perdió a una hijita. Sí. Hace poquito, ¿verdad? Sí. Una hijita. Ayer más estaba recordando ese momento. Bueno, después de la clasificación que se dio. Que ya salió campeón como DT con el Barcelona. Sí. Hace Campeón 10 como años. DT, él estuvo en la Roma. De la Champions, justamente. digo. Tuvo, primero dirigió el Barcelona B, después de Roma, Celta de Vigo, volvió al Barcelona con el que fue campeón y después pasó a formar parte de la selección española para luego estar donde está hoy, en el Paris Saint-Germain, donde consiguió Gran aprendiz del Guardiola Ball. del guardiolismo. Del guardiolismo. Él llega
¿Sabes quién le reemplaza a él? Luis Enrique creo que él reemplaza al Tata. Sí. El Tata sale al Barcelona, entra Luis Enrique y el Tata había entrado porque se había enfermado Tito Vilanova, que era el asistente técnico de nuestro querido amigo Josep Guardiola. Bueno, ese es el día como hoy recordamos a Luis Enrique. Luis Enrique. Vaya mandando sus audios, se va acabando el programa 096 15 21 80. Hoy vamos a estar con el partido de Olimpia. Hoy estamos. Sí, hoy estamos con el partido 19 horas 18:45. Entramos de manera puntual para lo que va a ser este nosotros? partido, sí. Solo Marcos y Belén. Yes. Ok. Súper. Perfecto. Vamos. Claro, felicidades a la ciudad de Caguazú también. Epa. La ciudad de Caguazú, quienes son la capital de la madera. Por las dudas, Efraín Alegre no es el Papa. Ni Lugo. Están diciendo pues en Twitter. Ahí está. ¿En qué nivel está esto, amigo? Chiro Inmóviles. Esa vez, ¿verdad? Atlético de Madrid. Ah, bueno, pero este está... Raúl García. Espera. Este ni el P. Guardiola te va a responder. Esperá, lo va a lograr Franco hoy. Libertad Franco, juega a las 19. vos No, sos ¿qué hora muy juega inteligente. Libertad? 19 horas también. En simultáneo. Vos sos muy inteligente, Franco. No, lamento. Athletic Club Sevilla. Sos muy inteligente. Athletic Club. El Papu Gómez. Valencia, Atalanta. Papu. Sevilla, Atalanta, perdón. Atlético Madrid. Athletic Club. Atalanta, Atlético de Madrid. Tengo que pensar. Chervi. Servi. CRBI. Me corta. Con C, me corta. Cherchi. Cerci. Ay, ¿cómo se escribía este delantero italiano del Atlético de Madrid? Chervi. No es el Franco Chervi. Este no es. Es el italiano este. No es para Servi. No. Servi dice con... Así como escribe. No Franco, no el argentino. No es de Servi. No. Era uno que estuvo así un ratito nomás. Uy. Acá están diciendo con C. No me acuerdo. No aparece todavía. Está complicado. Dale, Franco. Dale, Franco. Dale. Cherchi. No, Cerci. Cerci. Con C. Jaque. ¿Por qué no aparece ese Si a Adam le cuesta ya es Ese muy Alessio raro Cerci. ya. Estamos mal, muchachos. El Toto Salvio, dice la muchacha. Salvio. El Toto Salvio. No aparece tampoco. ¿Qué onda, pío? Sí, ¿qué onda no aparece? Alessio Cerci. Alessio Cerci. Ese quería probar, pero no está. ¿No es? No, tranquilo. ¿En tranquilo. Atalanta? Sí. ¿No es? No aparece. Jackson Martínez no jugó en el Besiktas. No, amigo, creo que estuvo en China. Busca un poco Jackson. Yo también pensé en él, pero creo que estuvo en China. Juega el domingo, juega Olimpia, mi querido Atlético Samas. Madrid, Domingo juega Olimpia. Allá vení. Epa, Pablete sabe, dice. Llorente, Athletic Club Sevilla. Fernando. Bien. ¡Hala! ¡Pablo! ¿A qué se viene, Pablo? Se viene. Si Pablo entra, ¿por qué? No, yo sé, tranquilo. No hay nada. Eso era. Juanfran, probamos Juanfran. No. ¿Cómo se llama este brasilero que estaba en el Valencia Central? Paulista, su nombre no me acuerdo. Esto creo que estuvo por... Ahí está, bien, amigo. ¡No! Peli estuvo en el Valencia también, si no estoy equivocado. Me confundió. Muso. Claro, Muso, bien chat, doble S. No está, boludo. Bueno. Sabrosa, Simao Zambrosa, Atlético Besiktas, ya tenemos. No es Sabrosa, Zambrosa. Ay, piensa en chat, Valencia. El chat tiene que salvar esta vez. Yo Queda creo un que minuto, chat. Ellos van a saber. Queda un minuto, chat. Colgué el teclado.
Valencia Athletic Club, Atlético Madrid Atalanta, Atalanta Valencia y Hoy, Besiktas Valencia. a las 4. No está. Muso con doble S. Subizarreta. No. El Gaisca Mendieta con IZ. Isca. ¿Qué votó? ¿Qué pasa? ¿Está acá? Mendieta. No aparece, boludo. No aparece. Juan Muso Proa. No aparece todos los jugadores, amigo. Chao, gente. Bueno, nos vamos. A las 6. ¡Deme Chalis! 5:45. A las 6:45. No. Chao, señores. Chao, señores. Nos encontramos a las 7.